Ok. Bueno, clase 1 de ANOVA. Y como siempre me gusta empezar con un problema para que no quede solo como cosa teórica y que se vea lo aplicado al toque. Esta figura voy a correr mi fotito, esta figura que les aparece ahí, es una figura que se toma a la gente que, por ejemplo, tiene falta de memoria, se queja de falta de memoria, entonces con la reproducción de esta figura se evalúa estrategias de recuerdo y estrategias, porque lo que hay que hacer es reproducirla. Entonces, evalúa esto, organización perceptual y memoria visual. Primero te la muestran y la copias sin límite de tiempo. Después te piden que la reproduzcas sin ayuda al modelo y después de 30 minutos se pide nuevamente para evaluar la capacidad de recuerdo material no verbal. Entonces acá se les toma una sola vez. También hay otro modelo que vamos a ver más tarde, no lo vamos a ver en realidad, pero que existe, que uno después lo vuelve a tomar a las 6 semanas. Y entonces a las 6 semanas se ve que recuerda, pero eso ya, entre la medida de ahora y la medida de las 6 semanas de cada persona, eso ya no sería independiente. Entonces nosotros vamos a ver el modelo más simple, donde se les toma una sola vez. Entonces, ¿en qué consiste el experimento? Nosotros viene un paciente al Instituto de Neurología Cognitiva y dice que le falta la memoria, pierde la memoria, o sea, gente de mi edad y un poco más, ¿no? Entonces, el experimentador dijo, bueno, vamos a ver si esta pérdida de memoria constituye una entidad, que podamos llamarla de alguna manera, olvido acelerado, ese tipo de cosas. Entonces vamos a meterla entre otros dos grupos. Un grupo control de grupo etario parecido, donde se le toma la misma prueba, y otro grupo que ya se sabe que tiene deterioro cognitivo, por eso el MCI es Mild Cognitive Impairment. Entonces, tenemos ahora 3 grupos, y les administramos la prueba a esos 3 grupos. Es en forma independiente, quiere decir que si yo me presento como paciente queja, no voy a llevar a mi hermana de la misma edad como control o como otro grupo, porque entonces ya como que no habría independencia, porque individuos de una misma familia tenderían a ser más parecidos entre sí que con respecto a otros. Estaríamos en un diseño más de apareadas como el que vimos en la clase pasada. El puntaje máximo de esta prueba es 36 porque se considera que hay 36 puntitos claves de donde uno puede empezar. Yo puedo empezar con la carita, puedo empezar con el techito, con la antena que parecería una casa. Bueno, cada uno se imaginará qué estrategia va a tomar para reproducirla. Acá tenemos una tablita pequeña de pacientes, unidades experimentales a las cuales se le administró la prueba. Entonces teníamos 3, 6, 7 controles, 7 pacientes con deterioro y 8 pacientes con el grupo problema al que llamamos queja. Entonces uno cuando toma estas muestras tiende siempre a chusmear un poco a ver qué pasa con los datos. Entonces, díganme si a ustedes les llama la atención algún dato, si les parece que algo llama la atención, algo que, digamos, algún dato que les pueda parecer llamativo por algo. Voy a silenciar esto. Tiene controles, queja y deterioro. ¿Alguna cosa así a golpe de vista les llama la atención? Hablen, pongan audio y digan. Somos poquitos, pero bueno, somos 5 y 6 nada más. ¿Que hay uno más en el grupo de queja, puede ser, profe? No, eso sí, lo del N uno puede elegir el N que pueda. Me refiero a los números que ven acá. ¿Algo les llame la atención en algún grupo? Hay uno de MSI que tiene 27 y parece bastante alto. Perfecto, Joaquín. Esa es la primera cosa que nos llama la atención. Un grupo que ya se sabe que tiene deterioro cognitivo que tiene un puntaje de 27. Eso salta a la vista. El 5 lo esperaríamos, el 13 lo esperaríamos. ¿Y en el control hay algo que llame la atención? ¿El 18? El primer individuo de 18. Siendo un control que no tiene problemas de queja de memoria, tiene puntajes más bajos que muchos controles y hasta que algún deterioro. O sea que uno ya tiene una visualización más o menos de lo que va a haber. Entonces vamos a seguir. Vamos a mirar de nuevo esta tabla de datos, porque vamos a decir cómo vamos a llamar a las variables. Cada valor de esta base de datos los identificaremos con un valor que llamaremos I sub IJ. Y porque la variable aleatoria a partir de ANOVA, del método que vamos a ver, se llama I, porque van a ver después que está muy relacionado con el modelo que vamos a ver de regresión en la otra clase, donde uno tiene una I que es aleatoria y una X que en general está fijada. Como la I es aleatoria, y acá también en regresión vamos a ver cosas que vamos a ver acá en ANOVA,
No, es que no sé si se está escuchando bajo o solo soy yo. ¿Se escucha bajo? No sé si alguno más. Puede ser que se escuche bajo porque el wifi a veces es medio choto, pero si no, igual en el audio queda bien. ¿Mm? Igual Creo que pregúnteme si algo quedó en el tintero, me dicen. Bueno, entonces, con I sub I J identificamos el JS individuo del grupo I. Esto lo llamamos tratamiento grupo. ¿Por qué tratamiento? Porque el que ideó esta metodología era el Sir Ronald Fisher, que yo se los presenté en la primera clase, ¿se acuerdan? El que decía que si uno no diseñaba la experiencia, probablemente le podía hacer una autopsia a los datos, a ver de qué murieron. Bueno, este Sir Ronald Fisher trabajó mucho en un campo como acá sería el INTA, en Inglaterra. Y entonces experimentaba mucho con fertilizantes, semillas, distintos tipos de plantas, etcétera, todo en agronomía, y entonces ellos tenían mucho tratamiento, por eso quedó como tratamiento. Para nosotros no es un tratamiento porque no hubo nada asignado, pero bueno, es un grupo. Entonces nosotros vamos a tener en nuestro modelo que vamos a analizar un solo factor de clasificación, o sea, clasificamos solo por grupo. Podría ser que uno pudiera haber clasificado por otra cosa si, por ejemplo, en cada grupo tuviera individuos, los identificara o por sexo o por grupos etarios. Entonces tendría otro factor de clasificación y tendríamos un diseño multifactorial. Pero nosotros vamos a quedar con el ANOVA de un solo factor. Este número 22 es el dato I sub 26, porque es el sexto individuo del grupo 2. Sexto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 del grupo 2. O sea que están perfectamente identificados con los dos subíndices. Así van a ver la base de datos. ¿Se acuerdan que cuando las bases de datos, cuando los datos eran independientes, teníamos dos columnas? Una columna que era la variable numérica o la variable de respuesta que analizamos, en este caso el puntaje. Y una variable categórica que identificaba el grupo. Nosotros ya habíamos visto un problema parecido, pero nuestra base de datos llegaría hasta acá nomás. Teníamos solo dos grupos, cuando vimos el de las hormonas. Bueno, acá tenemos más de dos. Sin embargo, vamos a ver que este modelo de análisis de la varianza lo vamos a aplicar también, y va a dar el mismo resultado, aunque tuviéramos solo dos grupos. Vamos a ver el ejemplo después. Este gráfico ustedes lo conocen, era el gráfico exploratorio de densidad de puntos, donde tenemos en las ordenadas, ustedes entraban en gráficos de densidad de puntos, en las ordenadas la variable numérica, y en el eje horizontal iba una variable categórica que era el grupo. Entonces tenemos controles con puntajes más altos, queja con puntajes intermedios y MCI con puntajes bajos, donde el que le llamó la atención está acá arriba, y el control que llamó la atención está acá abajo. Probablemente, si no hubiera sido por esos dos, las diferencias se ahondaban más. Y si se acuerdan, era un gráfico exploratorio porque acá tenemos dos puntitos que están uno al lado del otro porque valen lo mismo. Si fuera un diagrama de dispersión, no distinguiríamos dos puntos, sino que estarían uno solo con la misma ordenada. Igual después lo vamos a ver. Bueno, entonces esto sería cómo obtener esto. Otra cosa que uno observa acá es otra cosa interesante, que es que las dispersiones de los datos son bastante homogéneas. O sea, no tenemos en un grupo todos los datos apiñados acá juntitos y en otro mucho más dispersos. Las dispersiones son bastante homogéneas. Y acuérdense que eso va a ser uno de los supuestos que les dije que íbamos a ir conservando. Paso. ¿Qué nos preguntamos sobre este problema? Primero, si uno puede afirmar, con probabilidad de error pequeña, que las medias o puntajes medios difieren, o sea que no son iguales en todas las poblaciones. Y si hay diferencias, si llegamos a detectar que hay diferencias con esa metodología, queremos ver después cuáles son los grupos que difieren en los valores medios de puntaje. Entonces uno se pregunta, vamos a plantear bien las hipótesis, uno se pregunta, ¿por qué no usar un test de student por cada par de medias a comparar? O sea, ¿por qué no comparo control versus queja con un test de student, control versus deterioro con otro test de student, queja versus deterioro con otro test de student? Entonces miremos un poco. Ya vimos que son tres las hipótesis de a pares que podemos plantear. O sea, tenemos tres grupos y los vamos a poner de a dos, porque vamos a pensar en las medias de a pares. Entonces, tres grupos de a dos, ¿se acuerdan que para ver la cantidad de comparaciones que puedo hacer con tres puestos de a dos, era lo mismo que meter K éxitos en M repeticiones? ¿Se acuerdan el número combinatorio que vimos en binomial? Entonces eso era, en el numerador el factorial de 3, en el denominador el factorial de 2 y multiplicado por el factorial de 3 menos 2. Eso da 3 por 2 sobre 2, pues, 3 menos 2 es 1, y entonces queda factorial de 3 sobre el factorial de 2, y esto da, por supuesto, 3.
Entonces piensen que nosotros acá siempre cantidad o sea, este tamaño de las combinaciones siempre van a ser 2, porque después la vamos a querer comparar de a pares. Entonces, en general vamos a teníamos y grupos puestos de a 2, vamos a ver cuántas pares de medias vamos a poder plantear. Entonces tenemos factorial de i sobre factorial de 2 por factorial de i menos 2, y acá tenemos i por i menos 1 por i menos 2 hasta llegar a 1. Acá tenemos factorial de 2, que es 2, y acá tenemos i menos 2. Y cuando tenemos factorial de i menos 2, fíjense que acá arriba nos plantamos en i menos 2, vamos a llegar siempre hasta 1. ¿Pero por qué nos plantamos en i menos 2? Porque acá siempre vamos a tener un i menos 2. Entonces, esto, en este punto, esto se va a simplificar. Y nos va a quedar i por i menos 1 sobre 2. Entonces, verifiquemos. Con 3 grupos de a 2 tenemos 3 por 2, 6, dividido 2, 3. Exactamente 3. Con 4 grupos, 4 por 3, 12, dividido 2, 6. 6 comparaciones. Con 5 grupos, 5 por 4, 20, dividido 2, 10 comparaciones. ¿Ven cómo van aumentando la cantidad de comparaciones cuando le pongo un tratamiento más? Entonces, vamos a tener que contrastar cuando nos contestemos esta pregunta, cuáles son los grupos que difieren sus valores medios, o sea, qué pares de medias difieren. Vamos a tener ahora estas tres hipótesis. Si después, cuanto más grupos, más hipótesis de a pares, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que yo rechace incorrectamente alguna de ellas? Si rechazo más de una. ¿Cuál es la probabilidad que rechace incorrectamente alguna? O sea, si yo tengo esta cantidad de comparaciones, ¿cuál es la probabilidad de cometer al menos un error de tipo 1? ¿Por qué me interesa tanto el error de tipo 1? Porque cuando uno rechazaba una hipótesis, ¿qué decía? Rechazo con probabilidad de equivocarme alfa, el error de tipo 1. Pero si yo ahora aumento la cantidad de rechazos, me voy a equivocar un poco más. Entonces ya no va a ser el 5%. Miremos la cuenta. ¿Me siguen hasta acá? Fíjense que nosotros pensamos en una variable, no la vamos a definir formalmente, pero a ustedes les va a sonar, número de hipótesis incorrectamente rechazadas de esta cantidad de hipótesis. ¿Esto no les suena una binomial? Número de hipótesis, el de éxito sería incorrectamente rechazadas, de este tamaño, de esta cantidad, en nuestro caso son 3. Entonces, fíjense, eso es la probabilidad de que X tome un valor mayor o igual que 1. Por lo menos una hipótesis en la que yo me equivoque al rechazar. Eso es 1 menos la probabilidad de que X sea menor estricto que 1. Si el igual va acá, no va acá para que sean complementarios. Y la probabilidad de que X es menor que 1 es la probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces, esto es 1 menos. La probabilidad de que sea 0 son 0 éxitos, 3 fracasos. Pero si la probabilidad de éxito, o sea, la probabilidad de equivocarme en una hipótesis era alfa, la de fracaso es 1 menos alfa. Y quiero plantearme 3 fracasos. Porque es la probabilidad de rechazar incorrectamente 0, por lo que veníamos analizando. Entonces, si el alfa lo fijamos en 5%, tendremos 1 menos esto que es 0,95 al cubo, y esa cuenta da la friolera de 0,1426. Entonces uno, supónganse que hace todas esas combinaciones de a pares, ¿no? Y rechaza más de una. La probabilidad de error que está cometiendo es el 14%. Y uno, si hace test de student distintos, ¿qué se quedó? Con la tranquilidad de decir que se está equivocando en 5%. Y en realidad no es 5%, es mucho más, es el 14%. ¿De acuerdo? Fíjense, ¿qué pasaría si en vez de tener 3 tratamientos como acá tuviera 5? Si es 5, en vez de ser 3, acá teníamos un 10. 1 menos 0,95 a la décima. Y esta cuenta da 0,4013. ¿Eso qué quiere decir? Que si tuviéramos 5 tratamientos y yo hiciera un test de student por cada par de medias, que serían, habíamos dicho, 5 por 4, 20, dividido 2, 10, me estoy equivocando al rechazar por lo menos una incorrectamente, equivocarme, 40%. Yo informo tranquilamente 5% y me equivoco un 40%. Evidentemente no puedo hacer un test de student por cada par de medias. Hay que pensar en otro método. Y este método es el que pensó Fisher. Entonces, el método tiene que permitir calcular la probabilidad de cometer error de tipo 1 para hipótesis nula de igualdad entre las I medias. Entonces, vamos a ver qué pensó Fisher. Después, vamos a, antes de lo que pensó Fisher, vamos a ver esto.
inmunidad experimental que recibió el tratamiento I. Y el modelo es este, lo que vamos a llamar modelo de análisis de la varianza. Cuando les pidan en un examen plantear el modelo de análisis de la varianza, tienen que empezar definiendo esta variable aleatoria, la variable aleatoria respuesta a la JS inmunidad experimental que recibió el tratamiento I, y a qué es igual cada I sub IJ. Miren lo siguiente. Cada I sub IJ es igual a una media mu sub I. ¿Qué es la media mu sub I? Si yo tuviera toda la población de controles y todos les hiciera la prueba y tuviera los infinitos valores de puntaje y promediara eso sería mu sub 1. Si yo hiciera lo mismo con toda la población de pacientes queja y a todos les pudiera medir y podría tener la media de toda esa población, esa sería mu sub 2. Y lo mismo con MCI. Ahora fíjense, si el error, esto siempre es un error aleatorio, o sea, cada I sub IJ es igual a una media mu sub I más un error. Si el error fuera 0, si todos los pacientes controles son todos clones unos de otros, van a dar el mismo resultado, el mismo puntaje. Si todos tuvieran este puntaje, ¿cuánto valdría la media de eso? La media de todos valores es una constante, es la constante, y esa sería mu sub 1. Entonces uno dice, ¿por qué todos estos no tienen puntaje igual a mu sub 1? Justamente porque hay un error aleatorio que el experimentador no puede controlar porque son todos del mismo grupo, pero son diferentes individuos, son diferentes unidades experimentales. Acá hay diferencias individuales entre los individuos, pero si uno está midiendo, no sé, el nivel de un metabolito en sangre, esas variabilidades se van a dar por variaciones en el aparato, variaciones en la tensión, variaciones en el pipeteo, en el pesado de las drogas, en tantas cosas que el experimentador no puede controlar, en ese error aleatorio. Entonces, cada uno de estos datos es igual a la media de su población correspondiente más un error. ¿Cuánto les parece que van a ser la media de estos errores? Los errores son aleatorios, tenemos tanto positivos como negativos respecto a un promedio entre ellos. El promedio, evidentemente, tendría que ser 0, ¿no? Y hay una desviación estándar. O sea que nuestro supuesto va a ser que estos errores tienen distribución normal, con esperanza 0, porque se promedian los errores, y desviación estándar sigma, la misma varianza de las tres poblaciones, y son independientes. ¿Por qué se las puse en rojo? ¿Se acuerdan cuando vimos el test de Student para muestras independientes? Que les dije, acuérdense de estos tres supuestos. Normalidad, independencia y homogeneidad de varianzas, que lo vamos a mostrar hasta el final de la cursada. Bueno, acá está. Normalidad, independencia y homogeneidad de varianzas. Para todo I, para todo J. Para todo tratamiento, para todos los individuos, las unidades experimentales. Todo esto es el modelo del análisis de la varianza. ¿Ok? Además, fíjense lo siguiente, que con esto lo que estamos diciendo es que para cada grupo la distribución de la variable es normal. ¿Ok? Con esperanza mu sub I. Bueno, entonces, si planteamos un modelo en función de las mu sub I más un error, nuestra hipótesis nula, ¿cuál será? Que todas las medias son iguales. Entonces, ¿cuál será la alternativa? Fíjense una cosa interesante. La alternativa no es mu1 distinto de mu2, distinto de mu3, distinto de mu sub I. La alternativa es no todas las mu sub I son iguales. Que todas sean distintas es solo una de las posibilidades que se dan si no se da la hipótesis nula. Pero puede ser que algunas sean iguales y otras no. Podría ser que los controles y quejas a lo mejor tuvieran la misma media, pero los de deterioro una media menor. O sea que la alternativa es no todas son iguales. Bien. Otra consideración. La respuesta media se la puede escribir como una suma de una media general, si yo no considerara la población, y haría una media general de todos los individuos, de todas las poblaciones mezcladas, esa media valdría mu. ¿Por qué todas estas mu no son iguales? Porque hay un efecto del tratamiento. Este alfa sub I se llama efecto del tratamiento. Entonces, cuanto más separada esté alguna media de la media general, este alfa I va a ser más grande. Entonces, este alfa I, si despejan de acá, es igual a mu sub I menos mu. O sea que alfa I, que es el efecto del tratamiento I, es la distancia que hay entre la media de esa población
respecto de la media general sin tener en cuenta los grupos. ¿Está bien? Es la distancia entre cada mu sub i y la media general. Entonces piensen en una cosa. ¿Qué pasaría si todas las mu sub i son iguales, como en esta hipótesis? Si todas las mu sub i son iguales, ¿qué pasaría con esta diferencia? Si todas son iguales a mu. Y todas estas diferencias darían 0. ¿Qué quiere decir? Que si todas las mu son iguales, alfa i, que es el efecto del tratamiento, daría 0 para todos los tratamientos, porque todas estas distancias serían 0. Entonces, esa es otra forma de escribir el modelo. El modelo, en vez de ponerlo en términos de mu sub i, lo podemos poner en términos de mu más alfa i, o sea, una media general más un efecto del tratamiento más el error aleatorio. ¿Dónde obra el efecto del tratamiento? Acá, entre los tratamientos. ¿Dónde obra el error? Acá adentro, más entre los distintos tratamientos. El error está presente en todos lados, porque es el error aleatorio que se da porque todas las unidades experimentales no son iguales, compartan o no compartan el grupo. ¿Bien? Entonces es otra forma de escribir el modelo. Y por supuesto que los errores siempre los vamos a suponer normales, con esperanza 0, desviación estándar sigma, y son independientes para todo y para todo j. Y acá creo que les puse que la suma de ni por alfa i es 0, o sea que las sumas de los efectos son 0, pesadas por su tamaño, que el n total es la suma de los ni, y que mu, esta mu general, es un promedio pesado de las mu sub i. O sea, si yo hago mu sub i por el tamaño de la población, y sumo esto y lo divido por n, voy a tener mu. O sea que las mu dependen también, no solo de las mu sub i, sino del tamaño de las poblaciones. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Entonces, si yo planteo el modelo en términos de mu más alfa i, y que si todas las mu sub i son iguales, todos los alfa i son 0, entonces si lo escribo de esta manera, mi hipótesis nula va a ser que todos los efectos de todos los tratamientos son 0. Y la alternativa es que el efecto de alguno de los tratamientos difiere de 0. Entonces lo puedo escribir así o lo puedo escribir así. Si eligen escribir el modelo de esta manera, que es como lo vamos a escribir nosotros siempre, ponen las hipótesis en términos de las mu. Si lo escribieran como mu más alfa i, pondrían las hipótesis nulas en términos, y la alternativa en términos de los efectos de los tratamientos. ¿Okay? Esto acuérdense, ahora viene bien verlo con el alfa i por algo que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a analizar ahora qué hizo Fisher. Todo lo que vamos a hacer ahora nos va a llevar a lograr encontrar el estadístico de prueba. Acuérdense que una vez que definíamos el modelo y las hipótesis, nuestro mayor laburo era encontrar el estadístico de prueba. Entonces vamos a ahora focalizarnos en eso. Para eso, dijo Fisher, analicemos las causas o fuentes de variación que yacen en mis datos. En realidad nosotros ya las vimos, pero la vamos a formalizar un poco. Entonces, una cosa que ya nos hemos preguntado es, ¿por qué no todos los individuos de un mismo grupo tienen los mismos valores de la variable de respuesta? O sea, ¿por qué todos los controles no son iguales? Ya lo vimos, ¿no? ¿Por qué no todos los controles eran iguales? ¿Por qué no todos los quejas eran iguales? ¿Por qué no todos los MCI eran iguales? Porque, aunque pertenecen al mismo grupo, pueden tener esas variabilidades entre individuos. No son todos clones unos de otros. Algunos tendrán diferencia porque o se despertaron mejor esa mañana en mejor humor, o porque tienen a lo mejor un poco más de estudio, porque tienen un coeficiente de inteligencia un poco mayor, o porque tienen mejores estrategias, o qué sé yo, por un montón de cosas que los hace diferentes. Pues entonces, esas diferencias que suceden dentro de cada grupo se deben, me fue la diapositiva. No, me fui acá. Esas variabilidades que hay dentro de cada grupo son diferencias individuales o errores de medición de la variable, efecto al medio ambiente, etc. Si hay una diferencia de tensión, si uno está midiendo algún aparato, todas esas cosas que hacen errores naturales de las balanzas, si uno tiene que empezar un reactivo, esas cosas, ¿no? Son esas variaciones no controladas y o no controlables. O sea, no las puedo controlar porque no puedo, porque son esos errores que nunca los voy a poder controlar. O que me olvidé de controlar. Por ejemplo,
si entre sexos hubiera diferencia o entre grupos etarios, tendría que controlar esa variabilidad clasificando con otro factor en distintos grupos etarios o distintos géneros. ¿Okay? ¿Por qué no tienen los mismos valores de variable respuesta en este sentido? Los individuos de los diferentes grupos. Y eso obviamente es lo más fácil de contestar, porque si nosotros elegimos tener distintos grupos, era justamente porque queríamos ver esas variaciones, esas diferencias entre los distintos grupos. Entonces, esas variabilidades se deben al grupo o tratamiento diferente. O sea, es la variación que el experimentador controló. Yo armé los grupos porque ya sabía que quería ver variaciones en ese sentido. Ok. Antes de ir a nuestro estadístico de prueba, vamos a ponernos de acuerdo con algunas notaciones y fórmulas. Aquí vamos a llamar n a la suma de los ni. Lo podemos escribir así, desde igual 1 hasta i, o simplemente suma en i de los n sub i. O sea, yo sumo los n de cada muestra, los sumo para las distintas muestras. Y el n es el número total de individuos. Aquí llamo P sub i al total de cada grupo. ¿Cómo lo obtengo? Sumando en J, pensemos como estaba en la tabla en el Excel, en J sumar así en vertical dentro de cada grupo. Sumo haciendo variar el J de 1 hasta el tamaño de muestra que corresponde, todos los valores que llamé I sub IJ. O sea, mi T sub I es el total de las respuestas del tratamiento I. Después vamos a ver todas las nomenclaturas mejor en la base de datos de Excel, hechas los cálculos. Aquí llamamos I sub I punto barra. Es la media muestral del tratamiento I. Es la media de los controles, la media de los de queja, la media de los de deterioro. Fíjense la nomenclatura. Acá tiene un puntito, acá también ponía un puntito, pero bueno, ¿por qué le pusimos el puntito acá? Porque fíjense, es el total del grupo I, o sea, este total dividido su tamaño de muestra, dividido N sub I. Y el total, como era la suma en J de los I sub IJ, es la suma en J de los I sub IJ sobre N sub I. ¿Qué estamos haciendo acá? Agarrando cada I sub IJ, sumándolo en J, o sea, J varía desde 1 hasta el tamaño de muestra. Por eso acá, en el lugar de la J, hay un puntito. Porque nosotros, para calcular este I sub I barra, variamos en J desde 1 hasta el tamaño de muestra del grupo que corresponde, todos los I sub IJ, y después lo dividimos por ese tamaño de muestra. Por eso acá no figura el J, porque el J varió para obtener el I sub I barra. ¿Bien? Sin nada, sin una identificación, es el total de los totales, lo que el libro de Wiener llama el gran total. Es el total general, es todos los datos de la base de datos sumados. Entonces lo podemos escribir como suma, ahora en I y en J, fíjense, acá sumábamos nada más que en J, así. Ahora, además de J, sumo así, en I, variando los tratamientos. Entonces, sumo así y sumo así, en I y en J. Todos los I sub IJ de toda la base de datos. O bien, que es lo mismo, agarro cada total de cada tratamiento y lo sumo haciendo variar ahora el I, desde el grupo I igual a 1 hasta el grupo I igual a I mayúscula o 3 en nuestro caso. Ese sería nuestro total de los totales. ¿Y ahora qué nos falta plantear? ¿A qué vamos a llamar I sub I barra punto punto? Perdón, I sub I nada. I barra punto punto. Fíjense que ahora no está ni el I ni el J, porque ahora variamos en J y variamos en I. ¿Qué quiere decir? Que calculamos la media de toda la base de datos sin tener en cuenta el grupo o tratamiento. Entonces, ¿cómo lo escribimos? El total de los totales dividido n, una vez que tengo la suma de todos, lo divido por n, o bien la suma de los totales dividida por n, que la suma de los totales será el t, o bien 1 sobre n por la suma en I en J de I sub IJ. O sea, todas estas nomenclaturas las vamos arrastrando de cada uno de los renglones, ¿ok? Entonces, si vemos I barra punto punto, es la media general. Acá le puse una formulita más para que recordemos que cuando definimos el S cuadrado, ¿se acuerdan? El estimador de la varianza, el sigma cuadrado sombrero para una sola muestra de tamaño n, el S cuadrado, ¿qué era? Era, en el numerador había una suma de cuadrados que era esta suma de cuadrados, que es la suma, desde I igual 1 hasta n, o sea, todos los datos de la muestra, de cada xi, su distancia a la media de todos esos datos, y eso elevado al cuadrado. Acuérdense que dijimos que elevábamos al cuadrado porque si no, esta suma daba 0, porque teníamos tantos datos por encima de la media como por debajo. Entonces, esta era la suma de cuadrados.
Si esa suma de cuadrados la dividíamos por los grados de libertad, que para una sola muestra en n-1, teníamos el cuadrado medio. Acuérdense que nos tomamos el laburo en una clase de demostrar que la esperanza del s cuadrado era sigma cuadrado, y se acuerdan que nos quedaba en el denominador un n-1 que se simplificaba con uno del numerador, que dijimos que había que dividir por n-1, para que el s cuadrado fuera estimador insesgado de la varianza. Bueno, entonces recordemos esto. Creo que en su momento les dije, acuérdense que vamos a volver a retomar esto en el capítulo de ANOVA, donde vamos a pensar en sumas de cuadrados sobre grados de libertad como cuadrados medios. O sea, el s cuadrado es un cuadrado medio, es el estimador de la varianza, en una sola muestra, ¿no? Bien. Acá. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer lo que todo el proceso que hizo Fisher, particionar la variación total. Acá tienen la base de datos, acá tienen los calculitos, los que subí, este 198 se obtiene sumando esto se obtiene sumando esto, después les voy a mostrar cómo obtenerlo con calculadora. Después les voy a buscar una calculadora y les muestro qué teclas más o menos apretar. Con los datos de la primera muestra, si le piden el total, tienen el total de la muestra 1, si le piden la suma de cuadrados, tienen esto, si le piden el n, si le piden el sigma n-1 y lo elevan al cuadrado, tienen la varianza, y esta es la media. Así tienen con cada una de las muestras. Esto después lo vamos a retomar. Lo que quiero ahora es que planteemos esto. Si yo quiero hacer la variación total de todos los datos, sin importar el grupo, ¿qué harían? Meten todos los datos en la calculadora, y la variación total sería el desvío de cada uno de todos estos datos, cada uno de los I sub ij, menos la media general, esta I barra punto punto, que es la media de todos estos datos sin tener en cuenta el grupo. Entonces, si uno hace cada I sub ij menos la media general, después le elevamos al cuadrado, sumamos, etc. Ahora no importa, todavía no elevemos al cuadrado. Nosotros sabemos que si hacemos la variación total de toda esta tabla, esta tiene dos causas de variación. Tiene la variación que hay, que vimos adentro de cada grupo, que era la debida al error, y la que había entre los grupos, que era debido a la que el experimentador controlaba. Bueno, esas dos están planteadas acá. ¿Qué hicimos para obtener esas dos variabilidades? Le restamos y le sumamos el I sub I punto barra, el I sub I punto barra. Eso lo restamos y lo sumamos. Fíjense que si yo de acá saco este negativo con este positivo, el segundo miembro me queda igual al primero. O sea que lo único que hice fue introducir, sumado y restado, un elemento que hace que yo ahora pueda plantearme las dos causas de variación. Bueno, les puse un clic de más. Esto teníamos que deducirlo, ¿no? Esta era la variabilidad total. Fíjense que esta es el desvío de cada dato dentro de cada grupo menos su media. Si yo hago esto menos la media, etc., lo que estoy haciendo es calcular un S cuadrado dentro de cada grupo. Entonces, esa se va a llamar variabilidad dentro o debida al error. ¿Por qué? Porque la variabilidad que hay dentro de cada grupo es la que se debía exclusivamente al error aleatorio que el experimentador no podía controlar. Pero fíjense en esta, ¿qué estamos haciendo acá? La media del grupo I menos la media general. O sea, cada una de estas medias menos la media general. ¿Ok? O sea que estas variabilidades, cuanto más distintas sean estas, es porque más diferentes son las medias de los grupos. Entonces, esto me va a medir cuánta variabilidad hay entre los grupos. Entonces, hasta ahora estamos hablando de variabilidades. Fíjense, esta era total, esta es dentro o del error, y esta es entre. Pero nosotros, para estimar varianzas, tenemos que plantear sumas de cuadrados, sumarlas y dividirlas por sus grados de libertad. Entonces planteemos la suma de cuadrados. ¿Qué voy a hacer acá? Antes de sumar voy a elevar al cuadrado. Elevo al cuadrado y sumo en I y en J para toda la tabla. O sea, sumo en I y en J, los I sub I J menos I barra punto punto, todo el cuadrado. Es como nuestro numerador del S cuadrado, si no clasificáramos por grupo. Pero ahora fíjense que acá tenemos un binomio. Este término es un término del binomio, este término es otro término del binomio. Si yo elevo al cuadrado y sumo, ¿qué tengo que hacer? Elevar al cuadrado y sumar todo el segundo miembro. O sea, todo esto lo elevo al cuadrado y sumo. Pero esto es el cuadrado de este binomio. Entonces, esto es igual a, fíjense, suma en I en J la mantengo, de
el cuadrado del primero es este, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Pasa esto. Acá cuando metamos la suma acá adentro, acá podemos obtener suma de valores menos su media. ¿Y qué va a pasar acá? Acá no se está protegiendo el cuadrado que nos protegía acá. O sea que una de estas va a ser 0. ¿Ok? Después cuando metamos la sumatoria, etc. Cuando metamos la sumatoria, el doble producto da 0. Y en cada deducción de cualquier suma de cuadrados de cualquier modelo de análisis de varianza, siempre los dobles productos van a dar 0. Gracias, o sea, beneficio nuestro porque las cuentas van a ser más fáciles. Si esto da 0, esto lo olvidamos. ¿Qué nos queda? Solamente esto más esto. O sea, lo que nos va a quedar es, cuando metamos la suma acá adentro, nos va a quedar suma I en J de este término al cuadrado más suma, fíjense, acá no puse IJ, pusimos solo I. ¿Por qué? Porque acá no tenemos un J en este miembro, en este término. No tenemos un J. ¿Por qué no tenemos un J? Porque cuando yo obtuve la I sub I punto barra, el J ya me desapareció acá. Ya me morfé el J. Porque para calcular la media del grupo I, lo hice sobre todo los JS en los individuos de ese grupo. Así que el J ya no está. ¿Qué quiere decir? Que esta media está representando ¿cuántos datos? A 7 datos. Esta media está representando a 8 datos. Y esta media a 7 datos. ¿Y qué es 7, 8 y 7? Es el n sub i. O sea que cada una de estas diferencias al cuadrado están representando a n sub i datos. Por eso en vez de poner acá en j, se hace esta diferencia al cuadrado y se la multiplica por el tamaño de muestra. Si la cuenta la hiciéramos así, ¿qué haríamos? Esta media menos la media general al cuadrado multiplicada por 7, más esta media menos la media general al cuadrado multiplicada por 8, más esta media menos la media general, todo el cuadrado multiplicado por 7. Después las fórmulas se hacen más fáciles, porque siempre encontramos fórmulas computacionales. Pero en principio sería eso. Bien, ahora vamos a llamarlas. ¿Cómo se llaman estas? Esto es una suma de cuadrados que venía de expresar una variabilidad total. O sea, se va a llamar suma de cuadrados total. ¿Cómo se llama para llamar esta? Suma de cuadrados dentro o del error. ¿Y cómo se va a llamar esta? Suma de cuadrados entre o del error. Bueno, esto es lo que les conté recién. Entonces, suma de cuadrados total, suma de cuadrados dentro, suma de cuadrados entre. Pero acuérdense que cada suma de cuadrados tiene asociados sus grados de libertad. El S cuadrado, que era como hacer esto, ¿se acuerdan? El S cuadrado, ¿qué era? Era hacer el desvío. Bajo el chat, así si alguien quiere escribir algo me avisa. Esto era hacer el desvío de n datos respecto de una media. ¿Cuántos grados de libertad tiene? Lo mismo que el S cuadrado, n-1. Esto es hacer el desvío de I datos, porque tenemos I medias, 3 medias, menos una media general. Entonces estos son I-1. Y para el dentro le queda la diferencia. Y la diferencia es n-i. Entonces la suma de cuadrados total tiene n-1 grados de libertad. El tamaño total de la muestra menos 1. El entre tiene I-1, la cantidad de medias que vamos a estimar, menos una media general. Y estos n-i, siempre los estimadores de la varianza, en general, los grados de libertad se pueden deducir como lo siguiente. Es como la cantidad total de datos con las cuales estimamos I parámetros. N menos la cantidad de parámetros. ¿Por qué son I? Porque estamos estimando con N datos I medias, en este caso 3 medias. Nuestro N menos I acá va a ser 22 menos 3. ¿Ok? Y en general el error siempre es la cantidad total de datos menos la cantidad de parámetros a estimar. Acuérdense después cuando veamos en regresión. Bien. ¿Qué más tenemos acá? Una vez que tenemos suma de cuadrados con sus grados de libertad asociados, lo que vamos a hacer es encontrar el cuadrado medio. Entonces vamos a tener un cuadrado medio entre como esta suma de cuadrados dividido I-1. Y un cuadrado medio dentro como esta suma de cuadrados dividido n-i. Cuadrado medio total no se suele calcular, así que solo esto, y ahora van a ver cómo los vamos a usar después. ¿Hasta ahí me siguen? Vamos a ver una consideración más.
algo sobre los cuadrados medios. Dijimos que el cuadrado medio dentro era sigma cuadrado sombrero, era el estimador de la varianza. Una cosa más, a ver si les suena esta fórmula. Les debería sonar esta fórmula. ¿No les suena? Sumar cada S cuadrado multiplicado por sus grados de libertad. O sea, si yo calculo un S cuadrado para la primera muestra, los grados de libertad que tiene eran 7 controles, eran 7, ¿no? 7 menos 1, 6. Si lo calculaba el S cuadrado para los queja, tenía el S cuadrado de queja multiplicado por 8 menos 1, 7. Y tenía un S cuadrado para NCI multiplicado por 7 menos 1, 6, cada uno sus grados de libertad. Y en el denominador tengo la suma de estos factores. ¿Dónde les suena esta fórmula? ¿Dónde la usamos? A ver, ¿alguien? ¿A nadie le suena? N1 menos 1 por S1 cuadrado más N2 menos 1 por S2 cuadrado. Bueno, lo digo yo. Si se durmieron o están tomando la leche, lo digo yo. Esta fórmula la usamos para calcular el S cuadrado pesado en el test de Student para dos muestras independientes. ¿Se acuerdan que decíamos como si los S cuadrados están estimando la misma varianza, los promediamos? Alguien contestó. Bien. ¿Y qué dijimos? No sería justo promediarlos simplemente si hay muestras que tienen tamaño de muestra mayor. Entonces le damos el peso de su tamaño. Pero como después vamos a involucrarnos en una probabilidad de un cálculo de error de tipo 1, y vamos a necesitar una distribución, más que el peso de su n, vamos a darle el peso de sus grados de libertad. Por eso nos multiplicamos por los grados de libertad. Entonces, fíjense que con cuadrado medio dentro estamos haciendo lo mismo. Acuérdense que dijimos que la ANOVA se puede usar para dos grupos. Si lo usamos para dos grupos, este cuadrado medio dentro es el SP cuadrado para dos muestras. Si los usamos para más grupos, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, pero le vamos a agregar tantos términos como grupos se agreguen a dos, cuantos más de dos tengamos. Ahora después lo vamos a ver en detalle. Entonces, otra cosa más, la esperanza del cuadrado medio dentro es sigma cuadrado. Acuérdense que la esperanza del S cuadrado era sigma cuadrado. La esperanza del SP cuadrado en el test de Student era sigma cuadrado. Acá lo mismo, la esperanza del cuadrado medio dentro es sigma cuadrado. O sea, que el cuadrado medio dentro, que se puede calcular con esta fórmula, estoy grabando, ¿no? Sí. El cuadrado medio dentro que se puede calcular con esta fórmula, su esperanza es igual a sigma cuadrado, o sea que este es un estimador insesgado de la varianza. Y creo que vamos a ver acá esto, la demostración de que la esperanza del cuadrado medio dentro es sigma cuadrado, o sea, la justificación de que es un estimador insesgado de la varianza. Si voy a calcular la esperanza del cuadrado medio dentro, como el cuadrado medio dentro lo puedo escribir así, vamos a calcular la esperanza de esto. ¿Okay? Acá tenemos. Bueno, tenemos una variable. ¿Dónde está la variable acá? Acá la variable es esta, el S cuadrado. Esto es un ni-1, es una constante. Es el tamaño de muestra menos 1 para cada una de las muestras. Y esto es otra constante. Entonces, la esperanza de una constante por una variable es la constante por la esperanza de la variable, que es esto primero que tenemos acá. Suma de los ni-1 salió como una constante cuando se aplicó la esperanza. Fíjense que esto que parece tan complicado es muy fácil. En los dos grupos, ¿cuánto era? N1 menos 1 más N2 menos 1, era N1 más N2 menos 2. Cuando tenemos tres grupos, N1 menos 1 más N2 menos 1 más N3 menos 1 es N1 más N2 más N3 es N. Y en los tres unos que les restamos es I. O sea, es el N menos I del cuadrado medio dentro. ¿Ok? Bueno, vamos a aplicar ahora la esperanza acá. La esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, sumatoria de las esperanzas. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos la esperanza de una constante por una variable. Este N-1 es una constante. Es 6 en el primer grupo, 7 en el segundo y 6 en el tercero. Entonces, para cada uno de estos, es la constante por la esperanza de cada SI cuadrado. ¿Okay? Entonces salió, este N-1 salió fuera de la esperanza. ¿Y ahora qué tengo? La esperanza de SI cuadrado, ¿se acuerdan uno de los supuestos que hacíamos? ¿Cuál era el supuesto? Normalidad de independencia y homogeneidad de varianzas.
Quiere decir que las varianzas las suponemos iguales para todos los grupos. ¿Qué quiere decir eso? Que las esperanzas de cada uno de los S cuadrados son la misma, porque suponemos homogeneidad de varianzas. Quiere decir que para todas las muestras, la esperanza de S cuadrado es sigma cuadrado. La esperanza de cada S cuadrado es sigma cuadrado. Nosotros le dimos todo el peso que habíamos deducido, ¿no? Que habíamos razonado. Entonces fíjense lo siguiente, tengo la esperanza de ni-1 por sigma cuadrado. No le puse ningún subíndice, porque todas las esperanzas de los S cuadrados son la misma varianza, porque supongo homogeneidad de varianzas. ¿Qué quiere decir? Que en todos estos términos que tengo acá, que son I términos, N1 menos 1 por sigma cuadrado, más N2 menos 1 por sigma cuadrado, más N3 menos 1 por sigma cuadrado. Sigma cuadrado es un factor común, entonces ese sigma cuadrado sale como factor común de esta suma, con lo cual, ¿qué quedó? Sigma cuadrado por la sumatoria de los ni menos 1, y acá yo ya tenía sumatoria de los ni menos 1. Por lo tanto, ahora este es un factor, este es un factor, este es un factor. ¿Cuánto es la sumatoria de los ni menos 1 en este problema? 7 menos 1, 6, más 7 porque eran 8 menos 1, 13, más 6 más. 13 más 6, 19. O sea que este 19 con este 19 se simplifican, en este caso. ¿Y qué me quedó? Me quedó directamente sigma cuadrado, con lo cual la esperanza del cuadrado medio dentro es igual a sigma cuadrado, con lo cual demostramos que el cuadrado medio dentro es un estimador insesgado de la varianza poblacional. Con el entre, ¿qué pasa? La esperanza del cuadrado medio de entre es sigma cuadrado también, pero ¿qué se le agrega? Porque hay una variabilidad, la de los errores, que opera dentro del grupo y entre los grupos. Pero en el entre hay más variabilidad. ¿A qué se debía la variabilidad de entre? A que todos los grupos no eran iguales. Y que casualmente, ¿qué es lo que está en este segundo término? Los efectos, lo que habíamos llamado efecto de los grupos. Cuanto más distintos sean los grupos, estos alfa iban a ser distintos de cero algunos. Algunos podrán ser cero, pero otros serán distintos de cero. Y están elevados al cuadrado, o sea que esto siempre suma, siempre va a ser mayor. ¿Y qué pasaba en la hipótesis nula? La hipótesis nula que decía, si lo poníamos en términos de los efectos de los tratamientos, alfa 1 igual a alfa 2 igual a 0, todos los alfa eran 0. Entonces, bajo la hipótesis nula, todo esto vale 0. Todos los alfas son 0 bajo la hipótesis nula, o sea que este término es 0. Y bajo la hipótesis nula, la esperanza del entre es igual a la del dentro, sigma cuadrado. Entonces, porque todos alfa y son 0, las esperanzas de los dos cuadrados medios son iguales a sigma cuadrado. Con lo cual, ustedes ya se están imaginando algo, porque se están acordando lo que hicimos cuando dedujimos la fórmula del F, del estadístico, cuando hicimos el cociente de varianza. ¿Se acuerdan que planteamos la distribución F de Fisher, que era cociente de 2 G cuadrados? Bueno, entonces vamos a escribir eso ahora. Miren. ¿Ustedes se acuerdan que n-1 por S cuadrado sobre sigma cuadrado era una G cuadrado con estos grados de libertad n-1? Bien. Esto era la varianza de n datos respecto de su media. Y estas son varianzas, y esta es otra varianza. Entonces, para cada uno, podemos decir lo siguiente. Que si hacemos el cuadrado medio entre multiplicado por sus grados de libertad y dividido por sigma cuadrado, es una G cuadrado con I menos 1 grados de libertad, así como el S cuadrado. Y el cuadrado medio dentro, que no era ni más ni menos que el S cuadrado para y grupos, el cuadrado medio dentro por sus grados de libertad dividido sigma cuadrado, también es una G cuadrado con sus grados de libertad correspondientes. Y entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacíamos el cociente de 2 cuadrados medios, como teníamos antes de 2G cuadrados, cuya varianza es la misma, ¿qué nos queda? Nos queda esto. El cuadrado medio entre por I menos 1 sobre sigma cuadrado, para que sea una Fisher lo dividíamos por sus grados de libertad I menos 1, ¿se acuerdan? La Fisher tenía en el numerador una G cuadrado dividido sus grados de libertad. En el denominador, otra G cuadrado dividido sus grados de libertad. La del numerador es el entre porque tiene la esperanza mayor. La esperanza del cuadrado medio dentro siempre era mayor o igual que la del dentro. Salvo en la hipótesis nula que tenían la misma esperanza, ¿no? En la hipótesis nula
Los dos tenían la misma esperanza. Pero si hay alguna, no se cumple la hipótesis nula, las esperanzas van a ser distintas. La del entre va a ser mayor. ¿Y por quién dividimos? Por la G cuadrado que involucraba el cuadrado medio dentro, que para que sea una Fisher y estar dividido por sus grados de libertad. Entonces, esto y esto se simplifican porque son el mismo factor. Y esto ¿por qué se simplifican? Se simplifican porque nosotros en los supuestos del modelo habíamos supuesto que había homogeneidad de varianzas. Entonces que el sigma cuadrado era el mismo para todas las poblaciones, para todos los grupos. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó un estadístico que tiene distribución Fisher con I menos 1 grado de libertad en el numerador, N menos 100 en el denominador, bajo la hipótesis nula, que es igual al cuadrado medio entre sobre el cuadrado medio dentro. O sea que nos quedó un estadístico de prueba perfecto, con una distribución conocida, y que va a ser cercano a 1 cuando la esperanza del entre sea igual a la del dentro, porque todos los efectos alfa son 0 bajo la hipótesis nula. Pero si no vale la hipótesis nula y vale la alternativa y algún alfa es distinto de 0, este cuadrado medio de entre se va a disparar, va a ser mayor. Y el estadístico va a ser grande, tal que en algún momento supere el valor crítico debajo de la distribución f de Fisher, con i menos 1 el numerador, n menos 1 el denominador. No les dibujé la función de densidad, pero bueno, se imaginan, la Fisher aparecía la G cuadrado y teníamos un área alfa en la cola derecha. ¿Cuándo rechazaría la hipótesis nula que todas las medidas son iguales? Si este estadístico llega a ser mayor que el valor crítico que deja en su cola un área alfa, con grados de libertad i menos 1 y n menos i. ¿Ok? Vamos a ver gráficamente, o sea, más intuitivamente lo que vimos acá en función de las distribuciones. Supongamos que la hipótesis nula es falsa, o sea que, en el caso más extremo, todas las medias son distintas. Entonces acá tendremos, si pensamos en nuestro problema, estos serían los MCI, puntajes más bajos, con todos los valores distribuidos alrededor de su media, y con una cierta varianza, que me indica este ancho de los datos, me indica la variabilidad de ese grupo. Acá tendríamos los pacientes de queja que están en el medio. Los puntos celestes son los valores observados, el cuadradito rojo es la media y sub 2 punto barra, y el triángulo azul es la media de todos los valores que andan cerca de acá por el medio. ¿Cuáles son los puntos verdes? Son los valores del grupo 3, que acá serían los controles, pues son los que tienen mayor puntaje, distribuidos alrededor de su media, y fíjense que todos tienen anchos parecidos, porque todos tienen la misma varianza. Supuestamente la misma varianza. Entonces, fíjense, las variabilidades dentro son estas. Esta promediada con esta, promediada con esta. ¿Ok? Son parecidas. ¿Cuáles son las variabilidades entre? Las que hay entre las medias y la media general. Entre las medias y la media general. ¿Quién va a ser mayor acá, el entre o el dentro? El dentro son estas cositas. Y el entre son estas distancias. Promediada estas distancias. Acá el entre va a ser más grande que el dentro. O sea que en esta situación el cuadrado medio entre va a ser mayor o igual que el cuadrado medio dentro. Es lo que razonamos acá cuando la esperanza del entre, en ese segundo término que tenían los alfa y al cuadrado, algún alfa y era distinto de 0 y la esperanza era más grande. Cuando sea tan grande para superar este valor, rechazaremos. Bueno, gráficamente sería esto, los grupos muy separados. La variación entre las medias respecto a la media general es más grande que la variación entre los datos respecto de su respectiva media. Pensemos ahora en la otra situación, que la hipótesis nula es verdadera. La hipótesis nula es verdadera, este dibujo está dibujado con los datos todos mucho más apelmazados. Las variabilidades son más grandes, pero no importa. Lo importante es que sean homogéneas, ¿no? Que este ancho sea parecido a este ancho y que sea parecido a este ancho de los verdes respecto de esta. Entonces, fíjense acá. El entre son estas distancias promediadas, ¿no? En los acurados, etc. Y el dentro son estas. Ahora, el entre no es mucho más grande que el dentro. Hasta podría llegar a ser casi igual. Menor, difícil. Porque en el entre también está obrando el error aleatorio. Difícilmente haya más error dentro de un grupo que entre los grupos. Pero bueno, podría darse el caso. El hecho es que es cierto que el entre ahora no va a ser mucho mayor que el dentro. Va a ser parecido. Entonces, llegados a este caso, esto me aporta, o sea, intuitivamente me aporta esta idea de que yo el estadístico lo haga como el entre sobre el dentro, porque va a ser
pequeño cuando estos dos sean parecidos, porque los datos están todos mucho más encimados, mucho más parecidos entre sí. Y va a ser grande este estadístico cuando el entre sea mayor que el dentro, porque los grupos están muy separados. ¿Ok? Bien. Todos esos cálculos que vamos a hacer se vuelcan en lo que se llama tabla del análisis de la varianza. Tiene estas 5, bueno, en el Infostat tiene una más porque acá se les pone el p-valor, pero bueno, para nosotros si lo llenamos a mano, vamos a llenar así. Tiene una fuente o causa de variación, entre, dentro y total. Tiene las sumas de cuadrados, entre, dentro, total. Tiene los grados de libertad, i-1, n-i, n-1. Acá me quedó chiquito el n, pero bueno, n-1. Fíjense que aquí hay una línea gruesa, porque esta es una línea de suma. Quiere decir que suma de cuadrados entre más dentro es total, i-1 más n-i es n-1. Cada cuadrado medio, fíjense que está calculado como la suma de cuadrados dividido sus grados de libertad. Este cuadrado medio dentro, suma de cuadrados dentro sobre los grados de libertad. Y el estadístico, cuadrado medio entre dividido cuadrado medio dentro. Y este es una Fisher con i-1 en el numerador y n-i en el denominador. Entonces, ¿cuál es el P, bueno, P o P-valor del test? Va a ser la probabilidad exacta de cometer el error de tipo 1. Es la probabilidad de encontrar un valor de este estadístico que sea mayor o igual, perdón, de este no, la probabilidad de que un valor de la variable de la distribución f de Fisher con i-1 en n-i sea más grande que este estadístico de la muestra. Si esa área que queda a la derecha es pequeña, es porque este estadístico era muy grande, está muy cerca de la cola y rechazaré la hipótesis nula. Si el P es menor que un alfa fijado, que generalmente es el 5%. Si este P-valor, o sea, si este estadístico es pequeño, el área que va a dejar a su derecha es un área muy grande. Para un P-valor muy grande no rechazaré la hipótesis de que las medias son iguales. ¿Por qué? Porque el entre y el dentro son parecidos. Fíjense que con un análisis de varianzas estamos testeando una hipótesis que se refiere a una igualdad de medias. Entonces, las hipótesis son en función de las medias, pero el estadístico es en función de las varianzas, porque compara variabilidades entre con variabilidades dentro. Acá les voy a mostrar los cálculos, cómo los van a hacer ustedes con calculadora. Aguántenme un segundito que traigo la calculadora que les voy a mostrar. Esta calculadora es la que ustedes más o menos van a usar, la que en general veo que siempre han sido más parecidas a las que ustedes tienen. Son las que tienen esta ruedita acá. Acuérdense que en su momento les dije, lo primero que tienen que hacer es borrar la memoria de la estadística con, no sé, Shift Clear, bueno, cada uno verá cómo se borra. Y estamos ya preparados, si borran la memoria estadística, verifiquen que el N es 0 y están ya para meter los datos. Después se los voy a mostrar con Infostat, les digo cómo hacerlo con la calculadora, es facilísimo. Van a meter todos los datos de cada grupo, ¿no? 18, M+, acuérdense que los datos los meten con el M+, esta teclita que está acá arriba. Con esta M+, meten los datos, ¿no? Hay que se asegurar que la memoria ya está borrada. 18 M+, 35 M+, 29 M+, etc. Hasta que entran los 7 datos de la muestra 1. Una vez que metieron los 7 datos, que acaba apareciendo el N en el display, lo que hacen es Shift, ese zoom. En ese zoom le van a pedir la suma de los X, que es este total, le van a pedir la suma de los cuadrados, le van a pedir el N. Estas 3 cosas con el S zoom. Una vez que las anotaron, van al S-bar. Shift, lo que está arriba del 2, que es el S-bar. Y ahí le van a pedir. En algunas calculadoras más modernas dice S, tiene el S. En otras más antiguas dice X sigma N-1. Le piden que sea o S o el N-1. Y lo elevan al cuadrado y va a ser la varianza muestral. Y después le piden la media. El X barra o, ¿cómo decía? Sí, creo que dice X barra o media. Bueno, o media de los X. Anotan todo. Borran la memoria. Meten los datos de queja y lo mismo, borran la memoria, meten los datos de MCI y hacen lo mismo. Después, vamos a sumar en I.
sumo todos los totales, me da el total sin subíndice, el total total. Si sumo estos cuadrados, me va a dar la suma de los i sub ij cuadrados, todos los cuadrados. Y si sumo los n, me da el n total. Entonces, fíjense, de las fórmulas que eran la definición, si desarrollan los cuadrados, da esto, que esto les debería resultar más o menos parecido como calculaban el s cuadrado. ¿Se acuerdan cuando desarrollaban la fórmula de la sumatoria de los xi menos x barra todo el cuadrado, que hicimos el cuadrado del binomio, etcétera, y llegamos a una fórmula de cálculo? Bueno, era la suma de los cuadrados menos la suma de todos los datos elevado al cuadrado sobre el n. O sea, tiene la misma fórmula del s cuadrado. ¿Por qué pusimos C acá y no? Porque el C este se usa para las dos, para la total y para la entre. El total es la suma de todos los cuadrados menos el término de corrección C, que es todo este total al cuadrado sobre el n. Ahora va a estar todo desarrollado, ahora van a ver. Con el entre hacen la suma en i, o sea, moviéndose a lo largo de los tratamientos, ¿de quién? De ti cuadrado sobre ni. Este total al cuadrado sobre el n, más este al cuadrado sobre el n, y así sucesivamente. Y eso que se le resta, el término de corrección c. Este total al cuadrado sobre este. Acá. Y el dentro, por suerte, sale por diferencia. O sea, para el dentro no necesitan hacer todo el cálculo del SP cuadrado, digamos. Pero, porque da lo mismo, como total menos centro, ahora lo vamos a verificar. Pero si no, bueno, no se nos da, está después con la fórmula. Ahora vamos a ver. Digo, C, ¿cómo calculamos el C? Este total al cuadrado sobre el n, el 466 al cuadrado sobre 22. Una vez que sumaron los totales y sumaron los n, es este 466 al cuadrado sobre 22, t cuadrado sobre n. Una vez que tengo el C, lo puedo usar para estas dos fórmulas. Entonces, vamos a hacer la suma de cuadrados total. Va a ser la suma de todos los cuadrados. 18 al cuadrado más 35 al cuadrado, todos estos hasta que lleguen al 15 al cuadrado. No necesitan hacerlo todo de nuevo, porque ustedes ya tienen sumados los cuadrados acá. Y estos cuadrados los tienen sumados acá, en la suma de los i sub ij cuadrado. Y estos cuadrados los tienen sumados acá, en la suma de los i sub ij cuadrado. Cuando lo suman en i, este 11,270 es este primer término de acá donde tienen la suma de los cuadrados. Menos el término de corrección C, que ya lo calcularon. Esa es la suma de cuadrados total. Después lo volcamos en la tabla de la ANOVA. ¿Cómo calculamos el entre? Era la suma, cuando desarrollan, i cuadrado sobre ni menos c. ¿Cuál es la suma de los ti cuadrados sobre ni? Ay, me quedaron dos iguales. Después los borran. Si quieren, pues tiene PowerPoint, se mete a la fórmula y los borran. ¿A qué es igual? 198 al cuadrado sobre 7. Más 166 al cuadrado sobre 8 más 102 al cuadrado sobre 7. Es la suma de los ti cuadrados sobre ni. Menos c, o sea, menos la suma de todos los totales al cuadrado, dividido la suma de todos los n, el término de corrección c. Y ahí tienen la suma de cuadrados entre. Y el dentro sale por diferencia. Suma de cuadrados total menos suma de cuadrados entre. ¿Ok? Y eso ya lo podemos volcar en la tabla de ANOVA. Así que voy a sacar el puntero y puedo ir a las diapositivas. Suma de cuadrados entre. Era esta, 660,6298. Acá. 2 grados de libertad, ¿por qué? Porque teníamos 3 grupos menos 1. 3 menos 1, 2 grados de libertad. Esto siempre va a ser la cantidad de grupos menos 1. Suma de cuadrados dentro, la que salía por diferencia, 738,6429. Grados de libertad 19, ¿por qué? Porque eran n menos i, o sea, el n total eran 22, y el i era 3, 22 menos 3, 19. Y la suma de cuadrados total es esta, y los grados de libertad son i menos 1, porque acuérdense que esto es como si esto lo pueden calcular también como si meten todos los datos en la calculadora, todos juntos, le piden el sigma y después se elevan al cuadrado. Eso va a ser el s cuadrado. O sea, sería como el s cuadrado de todos los datos, y 21 grados de libertad. Acuérdense que esta línea suma, ya lo hicimos, y ahora, este 330 es este 60 dividido 2. Este 38 es este 738 dividido 19, su grado de libertad. Y este 8,49 es esto dividido esto. ¿Por qué se le ponen dos asteriscos? Pues se van buscando valores de tabla.
Acuérdense que era una Fisher con 2 en el numerador y 19 en el denominador. Entonces voy a la tabla de Fisher, 2 y 19. Primero busco el 5%. 10% no vale la pena porque el número es muy grande. Obviamente que el del 10% lo va a rechazar. Empiezo con el 5. Salvo que lo veas muy chiquito, bueno. Si no, empiezo con el 5. 005, 219, 352. ¿Este es mayor que 352? Sí, le pongo un asterisco. Sigo avanzando, lo tienen en el mismo cuadrito, ¿no? 2 en el numerador, 19 en el denominador. Bajo un renglón al 1%. 5,93, por supuesto es mayor porque está más en la cola. 5,93. 8,49 es mayor que 5,93, sí, le pongo otro asterisco. Si ustedes ven una tabla de ANOVA con 2 asteriscos en el F, quiere decir que es un p-valor menor que 0,01, porque rechazaron al 1% también. ¿Okay? Entonces, este es mayor que, aunque el 5,93, se rechaza H0 con p menor que 0,01. P o p-valor menor que 0,01. ¿Cuál es la conclusión en términos del problema? Rechacé la hipótesis nula. Los puntajes medios difieren significativamente entre los grupos. O sea, todos los grupos no tienen el mismo valor medio. Después vamos a ver cuáles difieren. Por lo pronto, con este análisis de varianza, decidimos que no todos los grupos tienen la misma media. Vamos a verificar la fórmula del cuadrado medio dentro. ¿Se acuerdan la fórmula del SP cuadrado? N menos 1 por S1 cuadrado. 6 por 33,23. 6 por 33,23. Más, voy al segundo grupo. 8 menos 1 por el S cuadrado. 8 menos 1 por el S cuadrado. Hasta acá nos quedamos si solo fueran dos grupos. Pero tengo un grupo más, entonces agrego un término más. 7 menos 1 por 43,95. ¿Y por cuánto divido? Por 6 más 7 más 6. Y casualmente 6 más 7 más 6 es 19. Y casualmente este numerador es la suma de cuadrados dentro, y casualmente este denominador es 19. Y casualmente el cociente es el cuadrado medio dentro. Casualmente es un chiste, por supuesto. ¿Está bien? Entonces el SP cuadrado es el cuadrado medio dentro. Puedo calcular por cualquiera de las dos formas. Por diferencia es más fácil. ¿No es lindo la ANOVA? Cuando todo cierra, las cosas se pueden calcular de dos maneras distintas, es el placer de la estadística. Bueno, propiedades que tiene el análisis de varianza. El estadístico F no cambia si se hace una transformación lineal a los datos. O sea, se obtiene el mismo resultado si se modifica la unidad de medición. Por ejemplo, están midiendo una cosa en centímetros y la miden en metros y hacen el ANOVA con centímetros o con metros, el resultado les va a dar el mismo. No los cuadrados medios, pero sí el F. Ahora lo vamos a ver. Y la otra propiedad que vamos a ver es que si solo tenemos dos tratamientos, el ANOVA de un factor fijo es equivalente al test de Student de diferencia de medias en muestras independientes, con las hipótesis mu1 menos mu2 igual a 0 contra el distinto de 0. Es equivalente. Ahora les voy a mostrar el ejemplo con el de las hormonas. ¿Ok? Esta es la diapositiva que agregué. No sé si a ustedes les puse, creo que se lo subió hoy el agregado y alguna corrección. Bueno, la diapositiva que agregué es esta. Es ver esas propiedades. Si se efectúa una transformación lineal a la variable y es meterla en la ecuación de una recta. Esto sería la pendiente y esto sería la ordenada del origen. A por I sub ij más B da origen a una variable transformada I' y J. Para todos les hago la misma transformación, obvio. Entonces, fíjense que yo puedo calcular para la variable nueva el cuadrado medio entre transformado. El cuadrado medio entre vimos que era una varianza, lo mismo que el dentro. O sea que aplican las propiedades de la varianza. Si yo hago la varianza de esto, ¿qué va a ser igual? El B, acuérdense que no aporta nada a la varianza. Varianza de X más C era la varianza de X. Pero nuestra variable es la variable multiplicada por una constante. Y la varianza de una constante por una variable queda igual. La constante al cuadrado por la varianza de la variable. O sea, que el cuadrado medio entre de la variable transformada, a mí se me desplegó un menú por eso. El cuadrado medio entre la variable transformada de la I' y J es A cuadrado, la constante al cuadrado, por el cuadrado medio entre la variable original. Lo mismo para el dentro, equivalentemente. Cuadrado medio dentro de la variable transformada es A cuadrado por el cuadrado medio dentro de la variable sin transformar. Es esta constante al cuadrado.
Pero el estadístico, ¿cuál es? Es el cociente, es el entre sobre el dentro. O sea que el F' va a ser el cuadrado medio entre la variable transformada sobre el cuadrado medio dentro de la variable transformada, pero como se daban estas equivalencias, el A cuadrado se simplifica y el estadístico queda igual que el estadístico de la variable original antes de verlo transformado. Eso cuando la variable está multiplicada mínimamente por una constante y sumada o nada porque no aporta la varianza, ¿no? O sea, es una transformación lineal de la I. No cambia la conclusión, da exactamente el mismo estadístico de prueba. Y la otra propiedad que vimos es que el ANOVA aplicado a dos muestras es equivalente. O sea, si tenemos que comparar dos muestras, la media de dos poblaciones normales, independientes, con la misma varianza, podemos hacerlo por el test de Student o podemos hacerlo por el ANOVA. Acá les voy a mostrar los dos. Vamos a ver más en detalle cómo hacemos el ANOVA y lo vamos a hacer acá, pero miremos las salidas. Esta salida es exactamente la misma que tenía en la diapositiva de la segunda parte de test de hipótesis, donde vimos diferencia de medias. ¿Se acuerdan? Aumento de la longitud para dos hormonas A y B, eran plantas distintas, eran independientes, eran 10 plantas con A, 10 plantas con B, leguminosas. Estas eran las medias, estas eran las varianzas. Habíamos mirado el estadístico, todo esto lo dedujimos. Y habíamos rechazado que las medias eran iguales, con un p-valor de 0,0415, nuestro grado de libertad eran 18, porque eran 10 más 10, 20, menos 2, 18, y fíjense que ahora, esta misma base de datos, la resolvimos el análisis entrando en estadística, análisis de la varianza. Después lo vamos a ver igual mejor, ¿no? Pero análisis de la varianza. Ven que la variable es aumento de longitud, el n era 20, 10 más 10, esto, bueno, no importa el r cuadrado, es suficiente de permeación, pero vamos a ver después en regresión. Miremos la salida de la tabla de la ANOVA. Sale con una fila más que nosotros no la pusimos porque en la ANOVA de un factor, el modelo, digamos, coincide con el entre grupos, en este caso entre hormonas. Si hay más de dos factores, cambia porque se reparte entre dos, por eso la primera no le den bola, la primera fila va a ser exactamente igual que la segunda en lugar de un factor. Fíjense, tenemos fuente de variación entre hormonas, error total, el error al dentro lo llama error, suma de cuadrados, grados de libertad, cuadrado medio, esto sobre esto y esto sobre esto, como siempre, y el F, cuadrado medio dentro sobre cuadrado medio dentro, y el p-valor. Fíjense lo siguiente. Los grados de libertad 18 son exactamente iguales al del error de la ANOVA. Acuérdense que el SP cuadrado era igual al cuadrado medio del error, tiene los mismos grados de libertad. N1 más N2 menos 2. ¿Por qué? Porque N1 más N2 es N y menos 2 es I porque N vale 2. Así que ahí coinciden. Y el p-valor es exactamente el mismo, 0,0415. ¿Ok? Y la otra cosa que tienen que observar importante es esta. El estadístico t elevado al cuadrado es el f. O sea, el menos 2,1957 al cuadrado es el 4,82. Bueno, la diferencia es de decimales, pero es este. Y fíjense, acá tienen una t con 18 grados de libertad. ¿Se acuerdan la t al cuadrado que era una f? Pero la t al cuadrado, ¿qué f era? En el numerador siempre tenía 1 grado de libertad. Y esta f en el numerador tiene 1 grado de libertad, porque si tienen dos grupos, 2 menos 1 es 1. O sea que es totalmente equivalente a hacer una prueba de comparación de dos muestras de normales independientes por test T o por el ANOVA. Que era totalmente equivalente con el mismo p-valor y todo. ¿Cómo obtenemos esa tabla de ANOVA? Así. Acuérdense que esta era la base de datos, como eran independientes teníamos dos campos, la variable de respuesta y la variable categórica que indicaba los grupos. Entramos en estadísticas, análisis de la varianza. A la variable dependiente mandamos el puntaje, a la variable de clasificación mandamos el grupo. Acá lo tienen, ¿no? Cómo se llega hasta ahí. Cuando llegan a este cuadro, cuando le dan el aceptar, llegan a este cuadro. Acá tildan todo esto, residuos, predichos, sintetizados, absolutos. Sobreescribir es porque si prueban otra cosa, los va a sobreescribir. La cosa es que con esto, ustedes le van a agregar a la base de datos estas columnas. La columna de residuos, de predichos, estudiantizados y de absolutos. Estos campos lo agregan. Y ahora, como aparece acá muchos residuos, vamos a analizar a qué se llama residuos. Residuo en todo
observado de una variable menos el valor esperado o predicho según el modelo. En nuestro de siempre, en cualquier caso va a ser, el observado es lo que llamamos I sub ij, y el predicho es un I sub i sombrero, un estimado según el modelo. ¿Cómo era el modelo de ANOVA? Era, ¿recuerdan lo que lo escribimos antes? I sub ij era una media mu sub i más un error y los errores normales 0, sigma independientes. Entonces, para calcular el predicho de la ANOVA, calculemos la esperanza de los I sub ij. La esperanza de I sub ij es mu. ¿Por qué? O sea, el predicho, ¿no? Es la esperanza. ¿Por qué? Fíjense, la esperanza de esto es la esperanza de esto más esto. Esto es una constante, y esto es una variable aleatoria, es esta variable aleatoria que tiene esperanza 0. Entonces, la esperanza de una constante más una variable es la constante más la esperanza de la variable. La esperanza de la variable es 0, por eso acá solamente quedó como esperanza mu sub i. ¿Ok? O sea, el predicho en el ANOVA es mu sub i. Ahora, una pregunta. Bueno, antes de la pregunta. Acá despejamos el error. Mu sub i pasa restando y el error es I sub ij menos mu sub i. ¿Ok? Ese sería el error. Pregunta, ¿con quién estimamos a mu sub i? ¿Con quién estimamos la media de los controles, de la población de controles? ¿Con quién estimamos la media de la población de queja? ¿Con quién estimamos la media de los MCI? Con las respectivas medias muestrales, o sea, con la que habíamos llamado I sub i punto barra. ¿Okay? La esperanza de mu sub i es la media de cada grupo, I sub i punto barra. Entonces, si acá el error yo no lo puedo calcular porque no conozco mu sub i, lo puedo estimar. El error sombrero es el valor observado I sub ij menos el estimador del predicho por el modelo, o sea, la media del grupo. Y eso, el estimador del error, es el residuo. ¿Por qué tiene el subíndice IJ? Porque cada dato, cada renglón, va a tener un residuo, que va a depender de su JS ubicación en el grupo y de a qué grupo pertenece. O sea, tendremos tantos residuos como valores tengamos en la muestra, como observados tengamos en la muestra. ¿Me siguen? Entonces, ese sería el residuo, el observado menos el predicho. En nuestro caso, el residuo va a ser el observado menos la media. Esto, lástima que acá les tapé la última columna. En la última columna estaba el absoluto, pero igual lo vamos a usar después. Vamos a analizar acá. Esta es la misma base de datos, con sus 22 datos en total. Miren el predicho. Todos los controles tienen el mismo predicho, 28,29. Todos los quejas tienen el mismo predicho, 20,75, y todos los MCI tienen el mismo predicho, 14,57. Y, o casualmente, los predichos, miren quiénes son. Son las medias de los grupos, por lo que dijimos acá. El predicho era la media del grupo, ¿ven? Todos los controles tienen 28,29, que justamente es la media de los controles. Todos los quejas tienen el mismo predicho, 20,75, que es la media así sucesivamente. Miren las varianzas. ¿Les suenan conocidas estas varianzas? Son los S cuadrados que pusimos en la tabla, ¿no? Son los S cuadrados del puntaje para cada grupo. Y esta es la salida de la tabla del análisis de la varianza para estos datos. Modelo ya dijimos que no hay que mirarlo. Grupo, 2 grados de libertad, porque son 3 grupos, 3 menos 1, 2. Estas sumas de cuadrados son las mismas que calculamos a mano. Los cuadrados medios, como cada suma de cuadrados sobre los grados de libertad. El estadístico, acá está próximo a 8,50, era el 8,49 y pico. Y el p-valor que dijimos que era menor que 0,01 es 0,0023. Efectivamente, menor que 0,01. Bueno, observar que los predichos son las medias, etc. ¿Ok? Esto lo van a obtener después cuando hagamos el ANOVA. Acá. Bueno, vamos a ver los supuestos. Teníamos supuestos en la ANOVA, entonces vamos a verificar los supuestos. El modelo era I sub ij igual a mu sub i más un error. Los errores normales 0 sigma independientes. Y el residuo es el estimador del error. Entonces, si los errores eran normales 0 sigma independientes, esperamos que los residuos, que son sus estimadores, no se aparten mucho de una normal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo probamos normalidad? ¿Se acuerdan? Había dos maneras. Gráficamente por el QQplot y analíticamente, bajar los rulos, analíticamente con el test de Shapiro-Wilks. Entonces, acá tienen un QQplot de los residuos. ¿Ven?
residuo del puntaje. Ya está salvado en la base de datos, pero cuando salvaron todo eso, así que el residuo ya lo tenemos, le podemos hacer el QQ-plot. Cuantiles observados de residuo, en función de cuantiles de una normal. ¿Ven que esto, la esperanza es por 10 a la menos 16, es prácticamente 0. Y esto es un promedio, no sé por qué no es exactamente el cuadrado medio dentro, pero es como una especie de promedio de las varianzas. Bueno, ven que esta es la recta igual a X, y que los puntos van y vienen y siempre están más o menos cerca de la recta igual a X. O sea que este QQ-plot es bastante normal, ¿no? Para los residuos. Acuérdense que siempre en los extremos medio que se iban, pero adentro, en el transcurso, más o menos iban rodeando a la recta igual a X, si realmente eran razonablemente, seguían una normal. Y si hacemos el Shapiro-Wilks, hipótesis nula de que los residuos siguen una normal, tenemos la variable residuo y un p-valor grande, 0,56, que indica este p-valor grande que no se puede rechazar la hipótesis nula, porque nos equivocaríamos en 56 de cada 100 veces. Así que ni loco rechazamos, los residuos siguen una distribución normal. Acuérdense que esto teníamos que atenernos al caso donde uno no quería rechazar la hipótesis nula. Si yo quiero no rechazar la hipótesis nula, espero tener un p-valor grande. No me conformo con tener un p-valor de 0,058. Quiero un p-valor grande, o sea, mínimamente mayor que 0,10 o mayor que 0,20. Acá tenemos mayor que 0,50, así que ahí tranquilamente nos podemos quedar con el supuesto de normalidad. Entonces, no rechazamos p-valor mayor que 0,20 por poner algo, si quieren poner mayor que 0,50, los residuos no se apartan significativamente de una normal. O sea, la normalidad está bien. Ahora miremos un poco. Le pedíamos homogeneidad de varianzas. Estos son los mismos puntos que vieron, pero fíjense, acá tienen el residuo. ¿Se acuerdan que pedimos residuo estudiantizado? No analizamos el resto. Esperen. Vuelvo acá, a esta diapositiva. El predicho eran las medias de los grupos, fíjense el residuo. Este primer dato menos 10. ¿Se acuerdan quién era esta persona? Era un control que tenía el puntaje bajo de 18. Fíjense que 18 menos 28 son estos menos 10, y algo. Este individuo se aparta, esta unidad experimental se aparta 10 unidades hacia abajo del predicho, tiene un residuo pequeño. Así como tiene este residuo muy pequeño, hay otros que se van a apartar, van a tener un residuo más grande. ¿Ok? Lo mismo para cada grupo. Así como tienen los grandes, tienen los pequeños. Y ahora vamos a ver una estadística descriptiva de los residuos. Fíjense, acá está el estudiantizado. El estudiantizado, piénsenlo como estandarizado. Tiene unas mínimas consideraciones, pero a efectos nuestros pensémoslo como estandarizado. Estos residuos tienen una cierta varianza. Cuando los estandarizamos, la varianza va a ser 1. La esperanza va a ser 0 y la varianza va a ser 1. Ahora vamos a analizarlo. Tenemos residuos y residuos estudiantizados. Nos falta el absoluto. Pero el absoluto es fácil imaginarlo. A este residuo le tomamos el valor absoluto. O sea que este va a ser 10, este va a ser igual, este va a ser igual, este va a ser 1,29, este va a ser 3,29. Pero el absoluto vamos a ver después para qué nos sirve. Vuelvo acá. Estudiantizado. Pénsenlo como estandarizado. ¿Ustedes se acuerdan? Una normal estandarizada que tenía una esperanza 0, y dentro de la media más menos, o sea, el 0 más menos, 2 veces el desvío, o sea, 2 por 2, teníamos más o menos el 68% de las observaciones. Y entre la media más menos, una vez el desvío, 2 veces el desvío, me equivoqué, por hablar rápido. Entre la media más menos, una vez el desvío, 68%, entre la media más menos, 2 veces el desvío, o sea, entre más 2 y menos 2, aproximadamente el 95% de las observaciones. Bueno, acá tenemos un residuo con media 0, 2 desvíos hacia arriba, 2 desvíos hacia abajo, y adentro de esta banda esperemos que esté el 95% de las observaciones. ¿Hay uno que se aparta? Sí. ¿Quién es el que se aparta? Fíjense. Este residuo estudiantizado está hecho en función del predicho. ¿Quién tenía el menor predicho, la menor media? El grupo de deterioro cognitivo. ¿Quién es este individuo? ¿Se lo imaginan? Es el mismo que llamó la atención en la base de datos.
era un individuo con deterioro cognitivo que tenía un puntaje extrañamente alto, era el que tenía un puntaje de 27. Después con un clic lo vamos a analizar. Este individuo. Este gráfico es el mismo que este, pero acá están marcados los 3 y menos 3 desvíos. Uno sí esperaría seriamente que no hubiera puntos más allá de los 3 desvíos para arriba o para abajo, porque ya sería un outlier demasiado grave, ¿no? Que pase de 2 o menos 2 no pasa demasiado. Este gráfico, fíjense, es un diagrama de dispersión, estudiantizado en función de predichos. Esta es una variable numérica, esta es una variable numérica, el predicho, eran las medias. Menor media el MCI, media intermedia el queja, y media más grande el control. Este gráfico es un gráfico también con residuos estudiantizados en las ordenadas, pero fíjense que las abscisas tienen el grupo. Este es parecido al que vimos antes, el que vimos antes en la primera diapositiva, en la segunda, este era el puntaje. Ahora acá es el residuo. Este es un diagrama de densidad de puntos. En las ordenadas tiene una variable numérica el estudiantizado, pero en las abscisas tiene una variable categórica, el grupo. Entonces, estos son los controles, y los controles eran estos. Estos son los de queja eran estos son los de deterioro cognitivo, que eran estos. O sea que están como al revés, ¿no? Porque acá está por orden alfabético, supongo. ¿Qué otra diferencia hay? Este extrañamente alto también lo vemos acá, pero fíjense. De control y deterioro teníamos 7 individuos, ¿no? Fíjense acá cuántos puntos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué hay 6 puntos en vez de 7? Porque acá estos 2 puntos tienen el mismo residuo. O sea que estos 2 puntos no los distinguimos, están uno parados encima del otro. Porque este es un gráfico de 2 variables numéricas. Entonces, si hay 2 puntos que tienen la misma ordenada y la misma abscisa, van a estar encimados. Acá, ¿por qué no están encimados? Porque este es un gráfico exploratorio. Entonces, si hay puntos que coinciden en su ordenada, los va a poner extendidos para que veamos que ahí hay 2 puntos, porque acá estamos explorando. Es lo mismo que pasa acá. Acá en el grupo, en queja, teníamos 8 individuos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y acá cuántos puntos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque estos 2 son estos 2 que están encimados, y estos 2 son estos 2 que están encimados. Tienen el mismo residuo y el mismo predicho. ¿Entendió la diferencia entre los dos gráficos? Si quieren explorar, me conviene este, para ver cuántos hay que se repiten. Pero este me va a servir también, además de igual también este, para mirar heterogeneidad en las varianzas. Si yo veo estos puntos, veo que son bastante homogéneos. Esperen, antes de seguir. ¿Qué punto va a estar justo sobre esta línea? Sobre la línea de 0. Cuando su residuo sea 0, o sea, cuando su observado coincida con el predicho. ¿Cuándo van a estar más lejos? Cuando el observado se aleje más del predicho. Ahora después vamos a ver una estadística descriptiva de estos residuos. Bueno, homogeneidad. Acá veo bastante homogéneos, ¿no? O sea, no veo que en un grupo estén todos muy juntitos acá y en otro mucho más dispersos. Veo bastante homogeneidad. ¿Para qué me sirve este gráfico? Como acá tengo los residuos estudiantizados en función de los predichos, puede suceder, como vamos a ver en la última diapositiva, que se dé el caso de que a veces al aumentar la media, aumente también la dispersión. Y ya no se cumpliría la homogeneidad de varianzas. Entonces, ¿qué veríamos? Gráficos de tipo embudo, que acá están muy juntos y acá se separan. Acá están muy juntos y acá tipo embudo dan mayores varianzas cuando aumente la media. Este nos habla de bastante homogeneidad. Ahora vamos a analizar cómo es la homogeneidad. Entonces acá, las líneas en verde están marcadas sobre los 2 desvíos y las rojas en los 3 desvíos. Un solo valor está en más de 2 desvíos, que es este, es el dato de la fila 16, el individuo en MCI que tenía un puntaje extrañamente elevado de 27. ¿Se dan cuenta? Acá lo observamos también. Entonces ahora vamos a ver cómo evaluamos esa homogeneidad de varianzas que sospechábamos porque los datos tenían varianzas, o sea, variabilidades homogéneas. Vamos a ver 2 test. El primero que vamos a ver se llama test de Hartley o del F máximo. Acá tenemos la definición de la variable y acá los supuestos. Fíjense que
acá ponemos K de sub i j es normal con una media mu sub i y un desvío sigma sub i. ¿Qué quiere decir? Que para cada grupo esperamos una distribución normal gaussiana con su propia media, cada grupo tiene su propia media, y cada grupo tiene su propia varianza. Planteamos un desvío por cada grupo. ¿Por qué no ponemos igualdad? Pues la igualdad la queremos suponer justo en las hipótesis. La hipótesis nula es que las varianzas son iguales, la alternativa va a ser que no todas las varianzas sigma sub i son iguales. ¿Okay? Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuando hicimos el test de cociente de varianzas de Fisher? ¿Qué hacíamos? Hacíamos un subterfugio que era el S cuadrado mayor sobre el S cuadrado menor. Bueno, acá también lo vamos a hacer. Ahora hay que ir a buscar cuál es el mayor y cuál es el menor de los I varianzas que tenemos. Entonces nuestro estadístico será S cuadrado mayor sobre S cuadrado menor. No, esto no va a tener distribución de Fisher. Hay otra distribución nueva que se llama del F máximo. Entonces vamos a rechazar, acá tengo, esta me manda la 7 para que busquemos las cuentas. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuándo rechazaremos? La hipótesis nula. Si este estadístico Fmax da mayor que un valor de tabla. El valor de tabla que deja un área alfa, y los grados de libertad son, fíjense, los del numerador son la cantidad de varianzas que vamos a comparar, o sea, I. Pues queremos comparar I varianzas, una por cada grupo. Los del denominador son los grados de libertad de cada uno de los S cuadrados. Es decir, si todos los NI fueran iguales a un valor J, nuestros grados de libertad serían J menos 1. Sin embargo, acá no teníamos todos los N iguales. Entonces, uno puede hacer dos cosas. Uno es calcular un promedio de los N, que se calcula por una cosa que se llama media armónica, que la vamos a ver la clase que viene. ¿Por qué no se las doy todavía ahora? Porque vamos a hacer una aproximación rápida para comparar varianzas que es muy útil. Fíjense, uno dice, si tengo que aproximar el N, me voy a aproximar a la situación más desfavorable. ¿Por qué? Porque si con lo más desfavorable llego a probar lo que quiero, en la realidad va a ser mejor. Va a estar más cerca de lo que quiero probar. ¿Qué quiero probar acá? Que las varianzas son iguales. Entonces, ¿cuál es el caso más desfavorable para no rechazar una hipótesis? Tener un N grande. Pues acuérdense que cuanto más grande es el N, más puedo rechazar. Porque el N, piensen en el test más fácil. El test para una media, el test T para una media, por ejemplo. ¿Qué teníamos? X barra menos mu sub 0 sobre S sobre la raíz de N. La raíz de N estaba en el denominador del denominador. O sea, es lo mismo que está en el numerador. Quiere decir que cuanto más grande sea el N, más grande va a ser el estadístico, más voy a rechazar. Entonces, ¿cuál es el caso más desfavorable acá? Que todos tuvieran el N más grande. O sea, si todos tuvieran un N de 8, en vez de que haya dos grupos y tienen un N de 7, y aún así, teniendo todos un N más grande, no rechazo la hipótesis de homogeneidad de varianzas, teniendo algunos un N más chico, mejor todavía, menos la voy a rechazar. Entonces, ¿qué hago? Hago como si todos tuvieran el N más grande. Y el estadístico F máximo va a ser el S cuadrado mayor sobre el S cuadrado menor, fíjense. ¿Cuál es el S cuadrado mayor? Voy a la diapositiva 7. ¿No? El 43,95. ¿Cuál es el S cuadrado menor? El 33,2381. 43,95 menos 2381. El cociente es 1,32. Miren los grados de libertad, cómo los voy a aproximar. Yo tendría 6 grados de libertad, 6 grados de libertad, 7 grados de libertad. Bueno, aproximo el mayor. Me quedo como si todos tuvieran tamaño 8, o sea que voy a aproximar los grados de libertad del denominador a 7, como el de la muestra de tamaño más grande. Y entonces voy a la tabla del F máximo. Es la última tabla que tienen, me parece. Tiene una cosa rara ahí que cayó, se ve que quedó del Word, quedó impresa, quedó impresa y quedó en el PDF, no importa. Entonces busquemos, esta es la tabla del F máximo a número de muestras, o sea, para nosotros es número de varianzas a comparar. Num, que es esto, son los grados de libertad. Son los grados de libertad de cada S cuadrado y dijimos que lo íbamos a aproximar a 7. Entonces, del numerador 3 porque quiero comparar 3 varianzas. Del denominador 7 porque lo aproximo a 7. Y tengo solo dos valores de alfa posibles. 5% y 1%. Lamentablemente no hay del 10%. No encontramos tabla que tuviera del 10% y no sabemos cómo calcularlo. Hay una distribución especial. Bueno,
quedamos con el mayor, obviamente, porque si voy a cometer el error de tipo 2, necesito que el error de tipo 1 sea lo más grande posible. Entonces, me quedo con el error del 5%. El valor crítico es 6,94. O sea, ¿no? 3, 7 con 5%, 6,94. F máximo 0,0537. 1,32 no es mayor que 6,94. Entonces, no rechazo la hipótesis de que las varianzas sean iguales. O sea, no hay evidencia suficiente que indique que las varianzas difieren. Que lo habíamos visto en el gráfico, que eran bastante homogéneos. Si yo hubiera aproximado a 6 grados de libertad en vez de a 7, el valor crítico hubiera sido 8,38. Era más grande, está bien, más a mi favor, pero uno siempre le quedaría la duda. Entonces, me conviene tener un valor más chico, y si aún con este valor más chico no rechazo, me quedo más tranquila de que las varianzas son homogéneas. ¿Está bien? Entonces, ¿se cumple la homogeneidad de varianzas? Se cumple la homogeneidad de varianzas. Otro test para evaluar la homogeneidad de varianzas es el test DLDL. Lo vamos a hacer fácil con el Infostat. Es un test como mejorcito que el Fmaxi. Bueno, los supuestos son los mismos. Definición de la variable, los supuestos son iguales, la independencia, las varianzas las llamo sigma sub i, los desvíos, y la hipótesis igual. Las varianzas iguales contra no todas las varianzas son iguales. Fíjense que nos ponemos, todas las varianzas difieren. Ya con que alguna difiera, nos va a alcanzar para tener que rechazar la hipótesis nula. No todas las varianzas son iguales. Bueno, ahora para deducirlo, vamos a volver al gráfico de los residuos. Este era el gráfico de los residuos, no de los estudiantizados, de los residuos. Fíjense que tengo valores grandes, residuos grandes, ¿no? Este era el que tenía el residuo grande, era el que tenía... ¿se acuerdan este eran los controles, el dato 1, que tenía un residuo de menos 10 y algo? Y este residuo grande, voy a volver a averiguar cuánto era, el del paciente en CI que tenía un valor grande, este 27, el residuo era 12,43, ¿no? Era extrañamente alto, un residuo de 12,43. Entonces vuelvo al gráfico este, y este individuo es el que tiene un residuo de 12,43. Es el número 16 que tiene un valor alto para ser NCI. Fíjense que acá está en función del predicho. O sea, acá tengo los de deterioro, que tenían una media de 13 y algo, 14 y algo. Acá tengo los de queja, que tienen una media de 20 y pico, 19 y pico. Y acá tengo los de controles, que tienen una media de 28 y pico. Si ustedes hacen un clic sobre cada dato, les identifica el dato. Yo le hice clic sobre cada dato para que lo viéramos. Fíjense. Este es el dato 16, tiene un residuo grande. Este es el 19. Acá están encimados el 18 y 22. Acá no están separados porque es un gráfico, un diagrama de dispersión. Acá tenemos el dato 18 y 22, el 21, el 17, el 20. Todos estos son, fíjense que tienen los números más altos porque eran los que estaban al final, los que eran de deterioro cognitivo. Estos son los primeros, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. En algún momento hablamos de que estos tenían media cero. Miren, ven que los errores tenían media cero, miren los residuos. Si le piden medidas de resumen, la variable residuo, que ya la salvaron en la base de datos, clasificado por grupo, los Ns, fíjense que todos tienen media cero, porque los residuos tienen media cero, porque tenemos tantos por encima como por debajo del cero, ¿no? Y si alguno tiene un residuo de cero, es porque cayó justo igual al predicho. Y miren las varianzas, ¿les suenan? 33, 43, 39... son las mismas de los S cuadrado. O sea, las varianzas de los residuos son las mismas varianzas que la de la variable. 33, 46, 3 y 39. Bien, entonces, fíjense, nosotros habíamos visto este gráfico, el residuo es este, ¿no? I sub i j menos I sub i sombrero. Perdón, menos I sub i punto barra. Nosotros habíamos visto que estas eran homogéneas. Entonces, lo que dijo Leven es, yo quiero comparar estos datos con estos datos, con estos datos y ver que son homogéneos. Pero yo no puedo comparar acá, porque yo ya sé que acá todos tienen media cero. Entonces, ¿qué sentido tiene comparar algo ya que ya sé que todos tienen media cero? Entonces dijo Leven, pensemos un poco, calculemos el valor absoluto. ¿Qué quiere decir calcular el valor absoluto? Este dato 21 que está por debajo va a subir esta distancia hacia arriba. Este que está acá, el dato 17, que está a esta distancia para abajo, va a subir hacia arriba. Y este 20, que tiene esta distancia alta hacia abajo, va a subir hacia arriba. Las medias ya no van a ser cero, porque al tomar el valor absoluto suben hacia arriba.
pero los que estaban lejos suben tan lejos como estaban abajo, suben hacia la parte positiva. Y los que estaban cerca suben tan cerca, o sea que van a seguir siendo homogéneos. Miren, de hecho, bueno, acá valen 0, miren acá está, en el absoluto, está identificado también cada uno de los grupos, ¿ven? El 20 que tenía esta distancia hacia abajo, cuando pasa hacia arriba, queda por acá, y así sucesivamente. Ahora, las medias ya no son 0, pero son muy parecidas, siguen siendo homogéneas, no valen 0, pero son homogéneas en los 3 grupos, ¿ven? 4, 4 y 5, porque datos, si acá hubiéramos tenido todos datos muy juntitos, cuando los pasamos arriba también quedan juntitos. Si acá hubiéramos tenido datos muy separados, cuando los pasamos arriba también quedan separados. Y entonces se hubiera dado la heterogeneidad. Pero como había homogeneidad acá, también hay homogeneidad en el absoluto. Entonces, ¿qué dice Levene? Voy a comparar esta serie de puntos con esta serie de puntos con esta serie de puntos. Las medias muestrales son estas. Yo espero que las medias poblacionales no sean muy distintas. ¿Cómo comparo 3 series de datos para ver si sus medias poblacionales difieren? Con un análisis de varianza. Entonces lo que hace es un análisis de varianza con la variable residuo absoluto como variable de análisis y la variable de clasificación puede ser el grupo o puede ser el predicho. Lo vamos a hacer con los dos. La salida se los hice con el grupo, pero después van a ver con el predicho, porque fíjense que tenemos tantos predichos como grupos, así que va a dar lo mismo. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a hacer el test de Levene. El test de Levene en Infostat es así. La variable del residuo absoluto, que ya habíamos salvado en la base de datos. La variable de clasificación es el grupo. Hicimos una ANOVA. Fíjense, grados de libertad, 2, porque tenemos 3 grupos menos 1, 2. Grados de libertad del error, 19, son los mismos grados de libertad del error del cuadrado medio dentro. Y fíjense ahora que, como es, las medias de los residuos absolutos eran muy parecidas, esta suma de cuadrados es muy pequeña, ¿eh? Y el estadístico también es muy pequeño, 0,10. Bien. Y el p-valor, fíjense, un p-valor de 0,9045. Es un p-valor muy grande, voy a poner el puntero. Es un p-valor muy grande. ¿Qué esperamos de acá? Nosotros acuérdense que la hipótesis nula era que las varianzas eran homogéneas. Entonces yo espero un p-valor grande. Más grande que 0,10, más grande que 0,20. Bueno, 0,90. Las habíamos visto recontra homogéneos y el p-valor da inmenso. O sea que no hay evidencia suficiente que indique que las varianzas difieren. O sea que nos quedamos tranquilos con que no rechazamos la hipótesis de homogeneidad de varianzas. Ahora bien, esta es la última diapositiva. Queda una cosa para ver. Bueno, como todo test en el cual se pretende no rechazar la hipótesis nula, el nivel de significación se lo fija más alto, digamos un 10%, es decir, para que dos varianzas sean consideradas homogéneas, como mínimo el P tendría que ser el 0,10. Bueno, es 0,90. Bueno, ¿qué pasa cuando no pasa esto? Cuando las varianzas difieren. Puede suceder, lo que les dije, que al aumentar la media, aumente proporcionalmente la desviación estándar o aumente proporcionalmente la varianza, con lo que se rechazaría la hipótesis de homogeneidad. Si la varianza varía con los grupos, o sea, varía cuando cambian los predichos, entonces en un momento vamos a rechazar la hipótesis de homogeneidad. Bueno, ¿qué podemos hacer en esos casos? Hay una cosa para hacer. Una cosa para hacer es recurrir a una transformación de los datos. Acá les puse un cuadrito con las transformaciones posibles. Si el desvío es proporcional a la media, o sea, si cuando ustedes van tomando distintas y subir punto barra, aumentan en forma proporcional los S, entonces la transformación que se puede hacer es el logaritmo. Logaritmo decimal o logaritmo natural, el que quieran. Esta transformación usualmente homogeneiza las varianzas. ¿Cuándo lo vimos esto? Lo vimos en dos grupos. En el caso, ¿se acuerdan de 5-hidroxindol acético? Que al aumentar la media aumentaba el desvío. No vimos proporcionalidad porque eran solo dos grupos. Mucho no íbamos a ver porque teníamos solo 2 puntos. Acá tenemos 3 puntos y las varianzas no son homogéneas. Entonces, si uno ve que el desvío es proporcional a la media, toma logaritmos y en general se arregla la varianza y se arregla también, se suele arreglar también un test de Shapiro-Wills que haya dado un P bajo. O sea, se arregla la normalidad y la homogeneidad de varianzas, usualmente. Entonces, logaritmo. Otra posible transformación es
Cuando al aumentar la media aumenta proporcionalmente la varianza, proporcionalmente, ¿qué quiere decir? Que en un gráfico están cerca de la recta igual a x, que aumente proporcionalmente la varianza, entonces ahí la transformación adecuada es una raíz cuadrada. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan de la Poisson? Que la esperanza de la Poisson era lambda y la varianza también era lambda. O sea, que al aumentar la media, aumenta proporcionalmente la varianza. Entonces, tomando una raíz cuadrada, se suele arreglar la homogeneidad de las varianzas. ¿Cuándo se usa esta transformación recíproca? Cuando el desvío es proporcional a la media elevada al cuadrado. ¿Qué quiere decir? En realidad sirve más pensarlo desde este punto de vista. Supóngase que uno está midiendo tiempos de sobrevida. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer una experiencia que si estoy analizando la acción de un tóxico, estoy analizando una determinada dosis, y entonces le doy una determinada dosis a los animales, y lo que voy midiendo es en función de distintas dosis, voy midiendo, por ejemplo, los tiempos de sobrevida. Entonces tengo distintas dosis y analizo tiempo de sobrevida. Algunos animales más sensibles van a morir enseguida. Sobrevida me refiero a muerte, o puede ser hasta que suceda algo, una lesión cardíaca, una subcutánea, que es lo que me está pasando a mí, que tengo una alergia que me está matando, una reacción cutánea, lo que sea. Algo hasta que se produzca un evento. Puede haber individuos unidades experimentales que les suceden enseguida, pero pueden haber unidades experimentales que tarden en suceder. Bueno, eso va a dar distribuciones de los tiempos que dan una cola, una asimetría a la derecha. Eso se suele arreglar con la recíproca. Va a dar el orden inverso, pero no importa. Si ustedes hacen la recíproca, un animal que tenga un tiempo de sobrevida extremadamente largo, cuando hacen la recíproca, da un valor más pequeño. Y eso suele arreglar las varianzas. Y la transformación arcoseno se usa cuando hay en juego una distribución binomial. Porque hay una probabilidad. La probabilidad es un valor que está entre 0 y 1. Y si ustedes tienen probabilidades que dan cierta heterogeneidad, el arcoseno, que es la inversa del seno, es el ángulo que tiene este seno. Y como el seno varía entre -1 y 1, pero estos valores varían entre 0 y 1, o sea, no van a tener valores mayores que 1. Son proporciones. Entonces, si hacen el arcoseno de la raíz cuadrada de esto, entonces eso suele arreglar las varianzas. Usualmente, si las proporciones varían entre 0,3 y 0,7, tal vez no es la transformación, pero si las varianzas dan heterogéneas, esto suele arreglarlo. Bien, con esto terminamos la diapositiva. Entonces, les voy a mostrar, déjenme terminar esto, Infostat. Esto es nada, no se los hago porque ya se los mostré en la diapositiva, me quedó hecho de la diapositiva. Era el test de Student, que lo podían hacer por ANOVA o por el test, después háganlo por las dos cosas. Bueno, vamos a hacer en la ANOVA que tienen el ejemplo. Puntaje en función de controles. Los gráficos que les hice, uno de ellos era este, el gráfico de densidad de puntos, donde ustedes tenían el puntaje en las variables graficar, y en las abscisas tenían el criterio de clasificación, el grupo. Y entonces, aumentándole el tamaño de los puntos, tienen acá el ejemplito que les puse. Que como era exploratorio, los datos que están en la misma ordenada van uno al lado del otro. Bueno, ¿cómo obtengo el análisis de la varianza? Bueno, esto siempre conviene que hagan un gráfico de este, porque les va a permitir observar y tener ideas, si ya pueden esperar homogeneidad, varianzas o no, etc. Entonces voy a correr, fíjense que yo acá no puedo tener los residuos ni nada hasta que no corra el modelo, porque todo eso está calculado en función del modelo propuesto, donde el predicho es la media. Entonces, estadísticas, ¿qué pasó? Análisis de la varianza, puntaje, clasificado por grupo. En este primero donde decíamos, guardar residuos, predichos, estudiantizados y absolutos. Sobreescribir no me importa porque lo voy a hacer una sola vez, aceptar. Ven que en la base de datos se agregaron todas las cosas que le pedí. El residuo, el estudiantizado, el absoluto y el predicho. Ven que el absoluto es este en su valor absoluto, ¿no? Todos son lo mismo. Digamos, los que son positivos son iguales y los negativos en el valor absoluto. La tabla de la ANOVA, ¿qué veo? Bueno, el modelo se acuerdan
que dijimos que esta siempre se repetía porque era entre grupos, este es el entre grupos porque es entre los niveles de la variable de clasificación, entre grupos, suma de cuadrados, sus grados de libertad, 2 porque son 3 grupos menos 1, cuadrado medio 660 sobre 2, los del error eran el delta, suma de cuadrados total, con 21 grados de libertad, porque el tamaño de muestra era 22, menos 3 grupos son 19, o bien 19 es 21 menos 2, 2 más 19 es 21, acuérdense que la línea de suma llega hasta acá, el error sale por diferencia si lo hacen en una calculadora, bueno, esto más esto es esto, esto más esto es esto. Cada cuadrado medio, cada suma de cuadrados sobre su grado de libertad, el estadístico 850, que si le aumento los decimales, en realidad era este, y el p-valor 0,0023, o sea, se rechaza la hipótesis nula de que todas las medias son iguales. Bien. Vamos a ver los supuestos. Los supuestos los puedo ver después de correr ANOVA. O sea que si un supuesto no me llega a dar, o las varianzas llegan a ser demasiado heterogéneas, o la normalidad no da para nada, bueno, tendré que revisar y este resultado no me estaría sirviendo. Entonces, ¿qué vemos? Gráficos. Diagrama de dispersión. Voy a hacer para que vean el residuo en función del predicho. Este creo que lo vimos en su momento. Ahí está, aumentado el tamaño de los puntos. Acá vamos a bajarlo entonces. Y vamos a hacer un gráfico de los estudiantizados. Saco el residuo, pongo el estudiantizado en función del predicho. Y voy a aumentar, creo que era 12. ¿Ven que este gráfico y este gráfico son parecidos a lo mismo? A ver. Porque acá es poquitito. Ahí está. ¿Ven? Ahora sí. Este es el residuo, este es el estudiantizado. Porque los perfiles son iguales. ¿Qué cambia? Cambia el eje de las ordenadas. Acá son los residuos. Tenían el 12 y pico, este residuo chiquito por acá. Acá están estudiantizados, estandarizados. Entonces, si ustedes quieren ver esos puntos, van a ir acá al eje y ponen 0, 2, menos 2, 3, menos 3. El 3 y el menos 3 no aparecen porque los residuos son muy chiquitos. Si quieren que aparezcan, acá pueden poner que el mínimo sea menos 3 y que el máximo sea 3, en el eje de las IES. Están el 3 y el menos 3. Si quieren que aparezcan más puntos, le aumentan acá los tics. Acá tengo menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, le pueden bajar los decimales. Y acá tienen un gráfico mejor. ¿Cómo les di el color rojo y el color verde? Así, esperen. El 2 y el menos 2, a ver si lo hacen los dos juntos, le di un color verde, creo que era. Sí. Y al 3 y al menos 3 le di un color rojo simplemente porque era más peligroso. Y si pintan todos, botón derecho, espesor, le pueden aumentar el espesor. Ah, no, le aumenté solo al 0, bueno. Al 2 le puedo aumentar el espesor, de a 1. No se lo aumenta todos igual. Y los colores tampoco, bueno. Hay que hacerlo de a 1. Al 3 le aumento el espesor, y al menos 3 le aumento el espesor, y hay que volver a darle el color. Bueno, hay otros gráficos donde los hace de a 1. Acá le puedo dar el color rojo, y al menos 2 le puedo dar el color verde. Bueno, esto si quieren, si les gusta, lo hacen. ¿Está bien? Entonces acá tienen el gráfico de residuos que vimos antes. Si quieren el gráfico de residuos absolutos, gráfico de nuevo dispersión, saco el estudiantizado y mando el absoluto. También pueden ver acá que los homogéneos son los residuos estudiantizados. ¿Okay? Acá no marquen el 0 porque acá el 0 quedó acá abajo, ¿no? Porque tiene el valor absoluto. Le puedo aumentar los puntos. Bien. Entonces, observación. Esto es observación de los residuos, de homogeneidad, etc. ¿Cómo cuantifico la homogeneidad? Con el ANOVA, estadísticas, análisis de la varianza, saco el puntaje,
hago el absoluto clasificado por grupo, aceptar, aceptar, me da el 0,9045 acá. Y también lo pueden hacer el mismo análisis de la varianza, en vez de clasificar por grupo, pueden clasificar por predicho, porque cada grupo tiene un predicho distinto. Y tienen, por supuesto, el mismo p-valor. Acá clasificado por predicho, acá clasificado por grupo. Habría un caso, una posibilidad que el predicho no sirviera, clasificar por predicho no sirviera. ¿Cuál sería ese caso? Se daría en cuenta acá. Si en el predicho tienen menos grados de libertad, es porque se dio la mala suerte, o la peculiaridad, que había dos grupos con el mismo predicho. Entonces le bajaría los grados de libertad, pues no los reconocería como dos grupos distintos. Pero ustedes ya saben cuántos grados de libertad esperan la cantidad de grupos menos 1. Así que si clasifican por predicho y les llega a dar menos grados de libertad, bueno, clasifíquenlo por grupo. Porque hay dos grupos que tienen la misma media. Pero eso ya se darían cuenta si les piden los descriptivos o si les bajan los grados de libertad acá, que tienen menos predichos distintos. Bueno, con esto vemos la homogeneidad de varianzas. La normalidad, gráficos, QQ-plot. Acá pueden hacerlo con el residuo o con el estudiantizado. No con el absoluto, con el residuo o el estudiantizado. Un QQ-plot, el que está por defecto, y acá ven qué tanto se van acercando a la recta igual a X. ¿Okay? Bien. Y después, la otra prueba para normalidad, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad Shapiro-Wilks, del residuo, por ejemplo, estudiantizado, o el residuo común, y acá tienen el p-valor. Un p-valor grande no se rechaza la hipótesis de normalidad. Entonces vimos el análisis de la varianza y sus supuestos, ¿ok? La clase que viene, acá dejamos acá, la clase que viene lo que vamos a ver es, ya que detectamos que no todas las medias eran iguales, que había una diferencia, o sea que se rechazaba la hipótesis de igualdad de medias, lo que vamos a ver es cuáles son los grupos que difieren significativamente. Y para eso tenemos lo que llaman los test a posteriori o test de comparaciones múltiples. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el jueves que viene nos vemos, si Dios quiere, a la misma hora. Ahora después les subo el video, que salió más lindo que el del martes porque hubo esas faltas que descubrí y acá ya están subsanadas. Nos vemos el jueves, chicos. Que tengan linda semana. A ver. Ya que no me hablan, voy a ver qué me escriben. Buenísimo. Bueno, chao Catalina, chao Joaquín, chao Juan. Que tengan linda semana.